contándoos que viendo el número de participantes, buenas tardes, estaba realmente emocionada, ¿no? Porque bueno, te cae de repente toda la responsabilidad de decir, madre mía, cantidad de personas que te dan el voto de confianza y que están aquí dedicando su tiempo, que es lo más preciado, y lo que nunca vuelve, ¿no? El que empleamos, lo empleamos donde necesitamos bueno, o decidimos ponerlo. Y bueno, por delante, mi gracias muy grande y enorme a que estéis aquí. Como ya os he dicho, mi nombre es Mar Castro. Algunos de los que estáis conectados me conocéis, otros no. Me dedico a ser terapeuta. Esta es mi nueva, pues bueno, mi nueva andadura, ¿no? Hace ya un tiempo. Y bueno, antes de empezar a entrar en materia, pues bueno, quiero contaros, o me vais a permitir 5 minutitos, bueno, que estemos así, ¿no? Un poquito conociéndonos, rompiendo el hielo. Y primero de todo quiero agradecer también a César y bueno, pues a Universo Holístico. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oís todos, chicos? Porque me dice alguien que no me oye bien. A ver. Piedad, ¿me oyes ya? Sí, ¿oís todo? ¿Se oye todo? Vale, perfecto. Piedad, puede ser, y SBS puede ser que no me escuchaseis al principio porque no activé el micrófono, ¿vale? Pero vamos, creo que ahora está todo en orden. Bien, vamos a ver, si ya me escucháis todos, sigo, ¿vale? La cuestión es que estaba intentando pues agradecer a César pues dejarme el espacio, ¿no? Para poder ofreceros un poquito de lo que yo hago y a lo que me dedico y bueno, y de poner en relevancia algo que creo que es muy importante, ¿no? Que es la salud intestinal y lo que implica tenerla o dejar de tenerla, ¿no? Entonces, bueno, quiero contaros un poquito mi historia. Yo de formación soy farmacéutica, siempre he tenido la inquietud de aprender y de, por vocación, intentar ayudar de la mejor manera a todas las personas que se han ido acercando a mí desde mi profesión, pero la verdad es que he tocado todos los palos, ¿vale? Pues empecé trabajando en la industria, en control de calidad, luego me fui a trabajar en la visita hospitalaria y bueno, pues ahí estuve trabajando con equipos multidisciplinares de fibrosis quística. Luego tuve mi propia farmacia durante más de 10 años, he trabajado en la mía y en la de otros compañeros. Bueno, pues al final he hecho un recorrido amplio dentro de la profesión, pero siempre con la visión de ir un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues la vida, yo siempre digo que es muy bonita porque te va trayendo lo que necesitas aprender. Y en mi caso, pues fue una serie de patologías dentro de la familia y en mi entorno, y finalmente me trajo una a mí misma. Con lo cual, pues tuve que poner en práctica muchas de las cosas que estaban fuera de la parte ortodoxa, más ortodoxa que pueda tener la medicina o el mundo farmacéutico, ¿no? Y todo lo que conlleva pues la tensión y la presión de la industria farmacéutica. Bueno, pues sabiendo cómo funciona el sistema, yo siempre veía que me quedaba corta, o sea, que intentaba llegar un poco más allá y nunca llegaba. Y bueno, pues la vida me trajo la experiencia a través de estas patologías y también me trajo la solución, que fue el mundo de la PNI. La PNI es una disciplina que es totalmente transversal, ¿vale? Es decir, la estudiamos farmacéuticos, médicos, fisioterapeutas, enfermeros, es decir, es un abordaje diferente y eso, pues bueno, lo veremos ahora en lo que es las diapositivas, ¿vale? Y la presentación, porque creo que es importante empezar, aunque luego vamos a hablar de mucha salud intestinal, pero es muy importante empezar entendiendo cuál es el enfoque, ¿vale? Que le damos a todo esto. Y bueno, pues realmente llegué ahí porque la vida es muy bonita y aunque te pone muchos retos, luego también te da soluciones. Y entonces, pues en mi caso, la solución se fue, aunque siempre ha habido pues esa inquietud, ¿no? Por buscar una visión diferente, un abordaje diferente, porque
yo veía que con lo que se hace en el método alopático no es suficiente nunca, ¿no? Siempre nos quedamos a medias, siempre vamos muy enfocados al síntoma y realmente no solucionamos problemas. Lo que estamos haciendo es siempre poner el parche para tapar el síntoma, cuando el síntoma al final es algo que nos está dando mucha información y que nos está avisando de que algo no funciona bien. Entonces, bueno, desde esa mentalidad, que es la que siempre he tenido como sanitaria, y en esa búsqueda constante, pues bueno, aunque me he ido formando de manera académica, no he parado de estudiar, he hecho mil cosas. Pues ahora pues aburriría terriblemente con todo lo que he hecho. Pero sí siempre con la búsqueda de ir un poco más allá y de encontrar soluciones y no poner parches, ¿vale? Y bueno, pues esa es un poco mi historia. En cuanto a mi enfermedad, pues bueno, me detectaron un autoinmune en un momento de mi vida que fue muy complicado, que fue el desembocar de muchas situaciones muy complicadas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, pues bueno, lo que viene siendo una vida al uso que todos tenemos, ¿no? Y bueno, pues todo ese conjunto de situaciones en mi vida y de entorno fue a parar en un desequilibrio absoluto de mi cuerpo y en el brote de una enfermedad, pues con la entidad que tiene una enfermedad autoinmune, que hoy en día te ponen la pegatina así y te dicen, no, la bonita, esto es lo que tienes, esto es crónico para toda la vida y con eso tienes que vivir. Y bueno, pues yo agradecí eternamente a todo el equipo del hospital que me atendió y que me ayudó a diagnosticar mi enfermedad. Y bueno, pues cuando me pusieron el tratamiento encima de la mesa, pues con Pedro, con el médico, con el jefe de servicio, le dije, pues te agradezco mucho, pero de tratamientos ahora ya me toca empezar a mí desde mi profesión y esta es una opción, la opción alopática, ¿no? La de tapar el síntoma y de atender sobre el síntoma es una opción, pero será mi última opción. Antes vamos a hacer otras cosas que sí conozco, para las que me he preparado y bueno, pues la vida ahora me pone el reto de no solo ayudar a los demás a hacerlo, sino hacerlo sobre mí misma. Y a partir de ahí, pues empecé y bueno, pues hice todo el camino que muchas veces le pido a las personas que llegan a mi consulta que hagan o les planteo, más que pedirles, porque al final es un trabajo en equipo y eso lo vais a ver, pues lo que pido muchas veces o lo que planteo es que por lo menos consideren esa otra opción. Y sin ya dilatarme más, porque se nos va haciendo el tiempo y tenemos unas cuantas cositas que ver, ¿vale? Si me permitís un momento, vamos a compartir la pantalla. Está, listo. Aquí estamos. Bueno, pues vamos al lío. Aquí estamos, chicos. Como os contaba, voy a intentar ser lo más clara posible, lo menos técnica posible, porque veréis algunos nombres que son un poco imposibles, pero bueno, la primera vez que uno los oye es un poco curioso, pero luego ya te empiezas a familiarizar y bueno, pues si queréis conocer realmente cómo funciona la microbiota y la importancia que tiene, y ese es mi objetivo esta tarde, ¿vale? Poder daros ese enfoque, ¿vale? Y que realmente cojáis conciencia de qué es la PNI y de cómo trata y de dentro de la PNI la importancia que tiene tratar el intestino y que esté saludable y sano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el enfoque es diferente, como os decía, es la PNI, es psico-neuro, son las siglas de psico-neuro-inmunoendocrinología, ¿vale? Y básicamente el enfoque es que vamos a la causa, vamos al desequilibrio, a toda esa parte que ha tenido un viraje que por múltiples desajustes mantenidos en el tiempo, que son multifactoriales, el cuerpo ya no ha tenido como, el cuerpo es muy sabio y busca siempre el equilibrio, pero llega un momento que se le acaban los caminos, se acaban los recorridos y entonces, por mucho que intenta mantener esa hormesis, ese equilibrio, se le acaban los recursos, ¿vale? Entonces, cuando ya ha buscado 1000 rutas alternativas y lo agotamos, pues bueno, realmente es cuando brota una situación de enfermedad, ¿no? Lo que conocemos como la enfermedad.
esto visto desde el lado puramente orgánico. Claro, luego sabemos que hay muchísima parte emocional, que hay muchísimas otras cosas a nivel energético también, todas esas partes que también sabemos que influyen, que todavía la ciencia está ahí en ese camino, ¿no? A través de la física cuántica y de muchas otras disciplinas, y que yo estoy segura que de aquí a un tiempo todo eso entrará a formar parte de la ciencia y de la ciencia ya está, sino de la parte quizás de valorar desde el punto de vista de la salud. Pero bueno, todavía tardaremos un poco porque la industria farmacéutica está haciendo ahí una presión importante y entonces, bueno, pues ahora mismo las cosas son como son y actuamos desde donde podemos y con las herramientas que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a la causa, a ese desequilibrio, detectamos o intentamos investigar cuál es el escenario, es decir, qué está pasando, ¿vale? Ofrecemos al cuerpo herramientas para restablecer ese equilibrio, es decir, le vamos dando los inputs, lo mismo que al principio hemos ido metiendo inputs que lo han desequilibrado, a veces por desconocimiento, pues cuando hacemos este enfoque y hacemos este abordaje de terapia, lo que hacemos es ofrecer al cuerpo esas herramientas para que él mismo vuelva a recuperar todo su equilibrio. Y siempre, siempre, siempre la diana no es el síntoma como ocurre en la medicina alopática tradicional, ¿vale? Nunca vamos a tapar el síntoma, al revés, el síntoma lo utilizamos para poder investigar qué está ocurriendo ahí, ¿vale? El síntoma siempre es algo que o bien nos ayuda a combatir, porque es una parte y un mecanismo que el organismo, o sea, un mecanismo que tiene el cuerpo, el organismo, para poder llevar adelante esa nueva situación, ¿no? Vale, desde esta visión hay una cosa muy importante y es que el terapeuta y la persona que viene a replantearse la nueva situación tiene que hacer un equipo, ¿vale? El paciente deja de ser paciente y se convierte en agente. A mí me gusta muchas veces cuando las personas vienen a la consulta hacerles ver que realmente esto es un equipo. Si os fijáis, tenemos a un piloto y a un copiloto. Me gusta mucho esta metáfora porque realmente la persona que quiere tratarse, ¿vale? Que quiere restablecer su salud, sería el piloto, el que lleva el volante, ¿vale? Acelera, desacelera, toma la curva o no la toma en función de lo que él quiera y del momento vital en el que está, ¿de acuerdo? Y que el terapeuta, que en este caso a veces soy yo, a veces son otros compañeros, lo que hacemos es función de copiloto, ¿vale? Lo que hacemos es guiar, acompañar. Y bueno, pues en lo que haríamos la metáfora o el símil al rally, pues lo que iríamos sería cantando las notas, ¿no? Que creo que se dice así. No sé si habrá alguien aquí que esté aficionado a los rallies, pero vamos, básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Aquí el protagonista real es la persona que decide tratarse, porque no solo restablecemos tomando ciertas sustancias, que a veces hace falta tomarlas, ¿no? Suplementación, X cosas. Lo más importante es cambiar hábitos de vida, tomar conciencia, hacer cambios de dieta y hay veces que, bueno, pues todos esos cambios en el sueño, son hábitos que llevan muchos años instaurados y que a veces, pues bueno, uno tiene que tomar decisiones, replantearlo y hacer el cambio. Pero siempre, siempre el que lleva el timón o el que lleva el volante y conduce es el agente, ¿vale? Que en este caso, como ya os digo, deja de ser paciente porque aquí no estoy esperando a que me den esta pastillita para curarme esto. Y soy paciente y estoy aquí esperando a que me diga lo que tengo que hacer. No, el terapeuta te guía, te acompaña, pero siempre desde la visión que eres tú quien pone acción en todo esto, ¿no? Te responsabilizas realmente de ese cambio que quieres hacer, ¿de acuerdo? Ese es un poco el enfoque que tiene la PNI, ¿no? O por lo menos el enfoque que yo le doy a la PNI desde mi consulta y desde lo que yo hago, ¿no? Y bueno, dentro de la PNI hay muchísimos campos que tocan, porque lo que hace la disciplina, como bien dice psico, neuro, inmuno, endocrinología, es coger los tres sistemas que son el neurológico, el endocrino y el inmunológico, ¿vale? Que son los tres que están señalizando y coordinando todo lo que ocurre. Son los tres sistemas de control, ¿vale? La inmunidad, la parte neurológica y la parte endocrina realmente funcionan a base de señales de comunicación. Son tres sistemas que se están comunicando continuamente y que están accionando
Si entra un virus, aparece una inflamación, se desarrolla toda una cascada de citoquinas, de sustancias que lo que son señalizadoras, ¿vale? Es como si tuviésemos una carretera en ese rally, ¿vale? Y lo que nos vamos encontrando son señales de tráfico y los semáforos, ¿no? Entonces, lo que hacen estos tres sistemas es señalizar, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos desde la PNI es un poco volver, porque la circulación se ha vuelto loca, ¿vale? Ha creado una enfermedad, se ha desequilibrado todo ese cuerpo y entonces lo que hacemos es volver a poner las señales en orden, volver a poner los semáforos en los tiempos que les corresponden y bueno, pues señalizar hacia un lado o hacia otro lo que el cuerpo necesita, ¿vale? Y en esa gran señalización y en ese coordinar los tres sistemas hay un órgano que es importantísimo, que es toda la parte intestinal, ¿vale? Y dentro del intestino, no como tal, es decir, no como tubo que va de la boca al ano, que bueno, anatómicamente es lo que siempre conocemos y lo que nos han contado tanto en la educación primaria, secundaria, nos han contado incluso en las carreras superiores, ¿no? Dentro del intestino lo que se alberga es todo un ecosistema y todo pues bueno, todo un equilibrio y un grupo de microorganismos que tienen vital importancia para nuestra salud, ¿vale? Entonces, desde la PNI, uno de los puntos claves desde los que luego empezamos a relacionar es este intestino y lo que alberga en él, lo que vive en él, que es la microbiota. Es esa parte que llevamos, pues bueno, yo creo que ahora llevamos mucho tiempo ya y cada vez se oye más todo el tema de la microbiota y escuchamos microbiota y esto que es, pues bueno, lo vamos a ver esta tarde, ya os digo, y bueno, pues a partir de aquí, lo dijo Hipócrates ya, todas las enfermedades empiezan en el intestino y bueno, pues yo creo que este señor ya en su momento fue un visionario y bueno, creo que tiene un peso específico, ¿no? Quiero comentar una cosa, aquí llegado a este punto, y es que muchas de las diapositivas que he utilizado y muchos gráficos y muchas imágenes las he tomado porque, bueno, que sepáis que ha sido un reto para mí tremendo poder hacer un resumen de todo esto. Lo que os voy a enseñar esta tarde es simplemente la punta del iceberg. O sea, el mundo de la microbiota y todo lo que incluye y el estudio de la PNI normalmente se estudia en un máster de 2 años, ¿no? Que los que somos terapeutas PNI lo hemos hecho, pero además implica estudiar, estar todo el día buscando información bibliográfica, porque es algo que se está actualizando continuamente y de lo que sabemos muy poco, ¿vale? El mundo de la PNI lleva unos 25 años en España, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que es el estudio de la microbiota y de las repercusiones que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra salud, pues realmente imaginaros, 50 años atrás no es nada en ciencia, ¿vale? Con lo cual, seguramente cosas de las que yo cuente hoy esta tarde aquí, o que muchos de los compañeros contamos, de aquí a 5, 10, 15 años, es muy probable que estemos diciendo, pues esto pensábamos que antes era así y ha cambiado, ¿vale? Entonces, yo estoy convencida que toda esta ciencia ha llegado para quedarse. Yo espero que próximamente, pues bueno, este conocimiento se empiece a contemplar también en otros sistemas sanitarios, porque es fundamental, ¿vale? Y porque es mucho más eficiente que el tapar un síntoma, eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Y bueno, pues en ese sentido, ya os digo que esto ha llegado para quedarse. Y bueno, para mí, como os digo, ha sido un reto preparar esto y resumir esto, porque aunque veáis que hay bastantes diapositivas y ahora ya vamos a empezar a coger ritmo, solamente quiero agradecer porque muchas de ellas, bueno, las he utilizado y me he inspirado en una de mis grandes maestras, que es la doctora Lola de la Puerta, y que bueno, que he tomado cursos con ella, hasta hace poquito he terminado uno, y bueno, pues ella que lo hace magistralmente, dije, algo magistral, pues para qué lo quiero fastidiar. Lo he utilizado y hay muchas de los gráficos que hay que son gracias a ella y bueno, pues desde aquí mi agradecimiento y bueno, que me parece reconocer que al César lo que es el César. Además ella es una persona súper generosa y que bueno, pues que es de las personas referencia y que más sabe y con la que aprendemos continuamente, ¿no? Entonces bueno, que vaya por delante, que muchas de las cosas que aquí aparecen las he bebido de ella y las aprendo diariamente de ella. Tengo muchísimos otros maestros, pero bueno,
La he nombrado a ella por el tema de las diapositivas, ¿vale? Pero vamos, por supuesto que tengo muchísimas otras personas de las que aprendo continuamente y compañeros con los que comparto. Bien, pues dicho esto, estamos ante una moda. Pues lo dicho, no sé si estaremos ante una moda, pero bienvenida sea todo este conocimiento porque yo creo que es la base. Es la base y es el futuro, lo tengo clarísimo. El intestino, un gran ecosistema. Fijaros, la microbiota es un conjunto de microorganismos que reunidos en un nicho ecológico pueblan un hábitat. Esto es dicho de manera muy extensa, ¿vale? O muy general. ¿Por qué hablamos de conjunto de microorganismos y por qué hablamos de nicho ecológico en un hábitat? Porque la microbiota no es algo solo del intestino, es algo, tenemos microbiota en la boca, en toda la mucosa oral, y de esto saben mucho los odontólogos. Cuando hay una enfermedad periodontal es por una disbiosis en la mucosa y en la microbiota de la boca, es decir, hay microbiota bucal, hay microbiota como la que vamos a ver hoy intestinal, ¿bien? Hay microbiota también urogenital, todo el mundo sabemos lo que es en un momento dado tener un desajuste porque ha habido una cistitis o porque ha habido un problema vaginal y así hay que ir al ginecólogo y tratarlo. Toda esa microbiota también es un conjunto de microorganismos. La propia piel, la piel tiene también su microbiota, ¿vale? Entonces, bueno, prácticamente ya se sabe que, fijaos, antes se pensaba que el útero, ¿vale? Cuando el líquido amniótico y toda la parte de embarazo, no había microbiota. Ahora ya se sabe que incluso en el líquido amniótico puede que haya una parte de microbiota. Pensando toda la vida, se está empezando a plantear esto, pensando toda la vida que era un medio totalmente estéril, ¿vale? O incluso la barrera hematoencefálica, ¿vale? Que se supone que el cerebro que está replegado por esta membrana, ¿no? Y con esa barrera ahí tan selectiva, y se pensaba que también era un medio estéril, pues cada vez hay más estudios, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, qué grupos están estudiando todo esto, y cada vez hay más estudios y se va encontrando más evidencia de que estos medios que se crean totalmente estériles no lo son. Aquí también hay microbiota, es decir, también hay microorganismos que nos ayudan en esos momentos vitales, bien sea un embarazo o bueno, en el propio cerebro, ¿no? O sea, que no es todo tan estéril en el organismo como pensábamos. Estos microorganismos están ahí y están muchas veces para ayudarnos a cosas importantísimas, ¿vale? ¿Cómo diferenciamos? Diferenciamos microbiota autóctona y alóctona. La autóctona es la que se asocia al hospedador, es decir, la que se une en esa región, en este caso estaríamos hablando del intestino, y desarrolla unas funciones que están ya demostradas, ¿vale? Y es la que se adquiere en los primeros años de vida, ¿vale? Entonces, es un número de microorganismos que serían un poco el patrón de cada uno de nosotros, ¿vale? Sería como si dijéramos mi sello de microbiota, que cada uno tiene el propio. Hay 3 enterotipos que los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y las alóctonas son los que van llegando, es decir, los que están de paso. Acceden a ese hábitat, bien sea mucosa bucal, como yo os digo, la intestinal o cualquier otra zona del cuerpo, y se adquieren, es decir, están de paso, llegan, se van, modifican en pocos días. Si es la intestinal, se puede modificar con la dieta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero es un poco, la alóctona es la que pues está en un turnover, ¿no? Está continuamente de paso. Como conceptos generales, podríamos decir que hay un número total de 10 elevado a 14, fijaros, un peso aproximado de 200 gramos. Este peso antes se daba como mucho más, ahora ya los nuevos estudios lo cifran en 200 gramos de microbiota, que se dice pronto. Constituye el 40% de las heces y en la superficie de mucosa intestinal ocupa unos 500 metros cuadrados, ¿vale? En el intestino ya sabemos que es la mayor superficie de contacto que hay entre interior y exterior, y su homeostasis, que es el equilibrio, va a depender siempre de esta microbiota, ¿vale? De todo ese ecosistema de microorganismos que ahí tenemos habitando, ¿vale? Bien. A ver, un poquito. Vale. Jan Volker Ratz, que es el director del Instituto de Microecología en Alemania, ¿vale? Es un académico de los que más sabe en microbiota, ya dice, los seres humanos y los microbios son socios, es decir, es que
ya estamos muchos sanitarios, cada vez más, o gente que se dedica a la investigación, que sabemos que hablar de un ser humano, nosotros en concreto, que es lo que estamos ahora, sobre lo que ponemos el foco, porque hay muchísimas otras especies que también viven con microbiota, prácticamente en toda la naturaleza, y bueno, pues que nos planteamos que no somos nadie si no tenemos microbiota. Hay muchas cosas que no las hace el cuerpo por sí solo, las hace la microbiota, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Hay 10 veces más microorganismos en el intestino que células en todo el cuerpo humano. Ese sería 1 a 10, ¿vale? El equilibrio. Vale, ¿y quién forma esta microbiota? Este conjunto, este ecosistema que hemos hablado que está dentro de nuestras tripas, de nuestro intestino, ¿quién lo forma? Pues no lo forman solo bacterias. Normalmente siempre hablamos en general de las bacterias, y cuando tomamos un probiótico hablamos de bacterias, pero los probióticos no son solo bacterias los que tomamos, hay algunos que son del filum fungi, son hongos también, por ejemplo Saccharomyces boulardii, que se da muchas veces para las diarreas, es un hongo, no es una bacteria, y todos ellos lo que tienen en común es que nos ayudan a tener una vida mejor y nos ayudan a hacer muchísimas funciones, muchísimas, no os podéis imaginar. Ya os digo que todo esto está en plena investigación, pero nos ayudan a hacer todas nuestras quehaceres diarios a nivel metabólico. O sea, no funcionaríamos, no podríamos tener nuestro metabolismo normal si no tuviésemos microbiota, por ejemplo, ¿vale? Hasta nuestra insulina, que muchas veces se trata como algo totalmente aislado y hablamos siempre de páncreas, pues no. Hay muchas cosas que ocurren en la regulación endocrina que tienen que ver con la microbiota, y eso cada día está más demostrado. Por supuesto, eso no lo he dicho, pero absolutamente toda la información que se vuelca aquí esta tarde y que manejamos los terapeutas PNI y las personas que trabajamos con microbiota, absolutamente todo está descrito en papers, en PubMed, en todos los buscadores totalmente científicos y desarrollado por grupos de investigación como cualquier otro área, o sea, de ciencia. Esto es que mucha gente a veces piensa que esto está un poco dentro de la pseudociencia, o incluso hay compañeros que nos dicen, uy, es que esto no está demostrado. Y realmente si tú lo buscas en PubMed y metes lo que quieres buscar, toda esa información está ahí, ¿vale? Que bueno, que no lo he comentado en ningún momento, pero que es así, ¿de acuerdo? Como os decía, hay filum bacterias, luego hay otros microorganismos que se llaman arqueas, que son muy importantes también, que estén equilibradas, el filum de fungi, que son los hongos, y luego pues toda la parte de protozoos, vamos a llamarlo, que también están ahí y muchas veces hacen sus funciones, y luego virus y fagos. Los fagos son virus que viven dentro de las bacterias, ¿vale? Entonces, pues bueno, también se está empezando a hablar de un viroma, ¿vale? Bueno, está por descubrir. Ahí parece ser que los virus no todos son patógenos, y a lo mejor hay virus, todo esto se está poniendo encima de la mesa, y bueno, se está estudiando, ¿no? Que todos esos virus que son fagos, a veces lo que están es en forma latente, y bueno, pues están ahí, porque sabéis que cuando nos infectamos de un virus, el virus ya se queda, el virus no lo matas, realmente el virus lo que se queda es adormecido, y muchos de los virus, por ejemplo, el virus del herpes, lo que hace es meterse dentro de una bacteria, una vez que lo combates, ¿vale? Y muchas veces se queda, es un virus fago, se queda dentro de la bacteria, y hay veces que cuando aparecen las condiciones de desequilibrio, sale de nuevo, aparece una cascada inflamatoria o cualquier otra situación en el cuerpo que da lugar a que salgan fuera, y por eso tenemos continuamente reactivaciones de un virus, como puede ser el virus del herpes o cualquier otro virus, ¿vale? Bien, ¿cómo se estudia la microbiota? Lo que os he estado diciendo, hay dos grandes grupos, perdón. Uno que está en China y Europa, ¿vale? Que es el proyecto MetaHit, ¿vale? Son 700 individuos, ¿vale? 700 individuos investigando, me refiero, o sea, que hay de 700 investigadores. Es un proyecto que se planificó en principio del 2008 al 2012, pero que se continúa hoy en día con más fondos y demás, y que de inicio tuvo 22 millones de euros, ¿vale? ¿Qué estudia el proyecto MetaHit? Los trastornos metabólicos, ¿vale? Que se regulan a través de la microbiota,
como obesidad, diabetes, inflamación intestinal, es decir, toda esta información es súper valiosa, sobre todo a nivel terapéutico, ¿vale? Para lo que nosotros trabajamos y hacemos. Y luego está el proyecto de Estados Unidos, ¿vale? En la que, bueno, pues también hay un presupuesto amplio, 115 millones, y aquí se estudia más lo que es la parte de microbioma, que se llama, ¿vale? Que es la parte donde las bacterias intercambian. Pensad que las bacterias son organismos muy simples, pero muy especializados o con funciones muy rápidas que intercambian a veces información. Es decir, el material genético de una bacteria no es como la de nuestras células eucariotas, son procariotas muchos de ellos. Y entonces, el material genético está todo dentro de la misma, de lo que es la bacteria, ¿no? Con su pared celular, con su pared bacteriana en este caso. Y entonces, lo que hace es, muchas veces, cuando se juntan, lo que hacen es compartir, y cuando están conviviendo lo que hacen incluso es compartir genes. Y entonces, por eso las replicaciones son tan rápidas, con virus y bacterias, por eso lo que ocurre es que hay enseguida mutaciones muy rápidas, porque a veces comportan ese mismo material genético de una manera muy rápida y muy simbiótica, porque la naturaleza es muy sabia, ¿no? Entonces hace combinaciones aleatorias múltiples, y ese es el estudio que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Es muy, muy interesante cómo el mundo de las bacterias se mueve a una rapidez mucho más veloz, que, vamos, una velocidad mucho más alta que la del mundo nuestro, ¿no? Eucariota. Y bueno, pues de toda esa parte que se está investigando, se llega a lo que es un enterotipo, ¿vale? El enterotipo es el MetaHit, ha clasificado distintos patrones, ¿vale? Hay 3 patrones principales y en cada uno predomina una especie bacteriana sobre las otras. Y a partir de ahí se distinguen, como si dijéramos, 3 huellas o 3 patrones a los que tú puedes pertenecer, pues en función de cómo, cuando haces una analítica de microbiota, de cuáles son las especies que salen en tus heces, porque en realidad lo que analizamos son las heces, que es donde hay un gran contenido de microbiota. Enterotipo 1, que se llamaría bacteroides, el enterotipo 2, que es el Prebotella, y el 3, que es el Ruminococcus. A partir de ahora van a aparecer nombres, pero no os preocupéis porque pues están ahí, y bueno, pues son nombres que son interesantes, porque luego a la hora de tratar nosotros tenemos que conocerlos y manejarlos continuamente, ¿no? Porque a la hora de tratar, si hay una disbiosis, tenemos que ir aportando determinadas cepas, ¿vale? O determinados grupos que hacen determinadas funciones, ¿vale? En realidad, y esto es una cosa muy importante, que la voy a decir ahora, pero que seguramente saldrá en alguna otra diapositiva, hay una parte muy importante que hay que entender de cómo funciona la microbiota. La microbiota es un órgano vivo. De hecho, pronto, y ya empieza a haber como muchas líneas que apuntan hacia ahí, lo que lo consideran es un órgano como tal, porque tiene vida, porque hace reajustes continuamente. Y entonces lo que ocurre es que cuando tratamos la microbiota, no es este pan para este queso y este queso para este pan, es decir, estoy baja de esta cosa y entonces voy a meter de eso. A veces no funciona así, no es tan fácil, porque como todo tiene un equilibrio y todo tiene una hormesis dentro del organismo, no es como tener a ver, no son como los ensayos in vitro, ¿vale? In vitro, a ti te falta cualquier cosa, cualquier sustancia, la echas y la has repuesto. Cuando estás in vivo y estás tratando con un organismo que está continuamente en desarrollo y creando esas interacciones tan tremendas, pues muchas veces poner los tratamientos, el cuerpo nos va diciendo por dónde hay que ir, ¿no? No es tan fácil como me falta de esto, voy a dar de esto. A veces sí, a veces señalizamos con determinados probióticos, pero hay veces que tenemos que pues ver cómo el cuerpo va reaccionando, cómo van subiendo unos virus, cómo van bajando otros, si se va equilibrando, si la cuestión se va inmunorregulando. Es decir, lo que quiero que entendáis es que es un poco, yo siempre digo que es la parte de la medicina de más arte, ¿no? Que a veces por sí sola ella tiene esa vida propia y tiene esa sabiduría que si le das a la tecla que tienes que dar, ella misma se va reequilibrando, ¿no? Pero que a veces no es tan fácil encontrar esa tecla, ¿de acuerdo?
y que es siempre, siempre un material vivo, que eso es lo que quiero que os llevéis también esta tarde, ¿vale? En los 3 enterotipos, fijaros qué bonito, porque se localizan por zonas. Luego aquí apunta, hay 3 enterotipos que serían sanos y luego un 4º enterotipo que lo ponemos en rojo porque es el que nos da la disbiosis, es el que nos da ese desequilibrio y esa situación que al final nos lleva a un proceso inflamatorio, a diarreas, a tener ciertas cepas que son muy patógenas, muy altas, con ciertas sustancias que lo podemos ver como el ácido butírico, que son muy bajas. Entonces, bueno, al final, curioso, ¿no? Que en toda esta parte tenemos el enterotipo 1, ¿vale? Bueno, pues, se caracteriza porque la dieta es omnívora y, bueno, por una serie de cuestiones. La tipo 2, que es la parte África y de Europa, y toda la parte europea mediterránea, es muy bonito esto porque va muy condicionado también por la dieta y los hábitos de vida, las horas de luz, cómo duerme el individuo, es que todo eso afecta a la microbiota. Entonces, toda la cuenca mediterránea, ¿vale?, tiene una forma de vida que da lugar a un enterotipo, ¿vale? Fijaos cómo aquí, toda la parte del Mediterráneo se queda con toda la parte de enterotipo 2 Prebotella. Y luego en el enterotipo 3 el Ruminococcus, ¿de acuerdo? Vale, aquí sería otra gráfica similar, pero para que veáis los patrones que se crean, cómo está todo, vamos, hecho de manera científica. Tenemos un montón de referencias. Yo no he querido tampoco incluir referencias porque no quería poneros la cabeza más loca. Por supuesto, nosotros cuando estamos estudiando en el máster, cuando buscamos información para un caso clínico, siempre, siempre, siempre nuestras fuentes son ensayos clínicos, estudios, papers publicados, pues lo mismo que busca cualquier otra especialidad médica o farmacéutica a la hora de valorar o de hacer cualquier otra cuestión a nivel de salud. ¿Vale? Bien, aquí también de nuevo enterotipos, diferencias metabólicas. Fijaros esto qué bonito. El enterotipo 1, que son los asteroides, en el predominio de la ingesta son proteínas animales y grasas, que esta era la que teníamos ahí un poquito más arriba, en la parte, y produce vitamina B2, B7 y C. Suelen ser enterotipos y microbiotas que producen de manera muy, muy fácil eso. Claro, sabéis que todo el grupo de vitaminas, la serotonina, el GABA, hay muchísimas cosas que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que no los obtenemos de la dieta como tal. La dieta sirve, a veces sí, también es una fuente de estas vitaminas, pero si tuviésemos realmente nuestra microbiota sana y con todo ese equilibrio, es la propia microbiota la que muchas veces produce todo ese tipo de vitaminas, ¿no? O la serotonina. Sabéis que más del 70% de la serotonina que produce un cuerpo y que maneja un cuerpo, más que lo produce, a ver, cuando hablo de producir es porque esa microbiota es parte de nosotros, con lo cual lo está produciendo nuestro cuerpo, pero en realidad es todo ese ecosistema que está dentro de nuestro cuerpo. Y es la microbiota quien hace, quien sintetiza este neurotransmisor. ¿Qué ocurre? Que si tenemos bajas estas cepas y tenemos un desequilibrio y esas cepas no se mantienen de manera constante, tendremos siempre un déficit en serotonina, que eso se traduce en una depresión y se traduce en estar tomando un antidepresivo, pues, del tipo que sea. Normalmente te dan un inhibidor en la recaptación de serotonina para mantener esos niveles de serotonina más alta, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, realmente nuestra microbiota está preparada para ponernos en todos esos niveles altos si tenemos una salud intestinal, ¿no? En la Prebotella, lo mismo, ingesta de carbohidratos, vitamina B1 y ácido fólico, que es la vitamina B9. Y con el Ruminococcus favorece gradación, estimula la secreción de mucina. Este es muy importante, vamos a ver esta parte que es muy bonita también, en todas las mucosas del organismo, ¿vale? Y por lo tanto favorece la absorción de nutrientes. Es importantísimo mantener toda la parte de mucina sana. Ahora la vamos a ver más adelante. Bien, fijaros aquí. Esta diapositiva es muy bonita porque los habitantes del ecosistema, dejadme ver, en los habitantes del ecosistema tenemos lo que es la comunidad bioestable y fijaros, estos serían al lado izquierdo dos patrones de microbiota muy diferentes. Fijaros que este recuadro no se parece en nada a este otro, ¿vale? Y eso sería como si dijéramos, dentro de las técnicas que hay de espectrometría, ¿vale? Dos cepas muy diferentes, pero este es el rendimiento. Es decir, cuando luego todos ellos se juntan,
¿vale? ¿Qué resultado dan a nivel funcional? Y fijaros que dos conjuntos o dos comunidades de vecinos muy diferentes, al final acaban rindiendo de una manera, estos dos patrones, fijaros, sí que se parecen, ¿vale? Esta es la parte funcional, el perfil funcional de esta, y esta de aquí abajo a la derecha sería de esta. Entonces, en lo que son los patrones funcionales son similares los dos. Y esto es muy bonito, porque de nuevo nos da la idea de que la microbiota es muy sabia per se, ¿vale? De que tú puedes tener diferentes enterotipos, pero todos ellos se coordinan y te dan lo que necesitas, a ti como hospedador y como bueno, pues en las funciones que tú necesites, ¿vale? Distribución y tasa de colonización. Esto se refiere a un poco cómo nos vamos colonizando, ¿no? En el nacimiento adquirimos una gran parte de microbiota, en el canal del parto, esto lo sabemos. El bebé, conforme va saliendo por el canal del parto, va tragando toda esa microbiota en la mucosa vaginal de la mamá y empieza a colonizarse, ahí empieza su colonización. Por eso hay niños que nacidos por cesárea traen mucha menos microbiota. Los que nacen por cesárea, la primera microbiota es la microbiota, la que reciben, es la microbiota de la piel, ¿vale? Es más microbiota dermatológica. Y lo que ya se hace en algunos sitios, porque se sabe la importancia que tiene esto, es coger con una turunda y una gasa, a todo esto parece un poco así asquerosito, pero es así y es un gran beneficio para el bebé. Los que nacen por cesárea impregnan una turunda en el canal del parto de la madre, de toda esa vagina que está llena de bacterias súper buenas, y lo que hace es inocularlas en la boca del bebé, ¿vale? Para que desde ese momento empiece la colonización, que es súper importante. Luego también, a través de la leche materna, hay una parte de prebiótico y probiótico, también es muy interesante, ¿vale? Que ahora ya las leches de fórmula cada día incorporan más, pero siempre como lo natural, nada. Y bueno, pues está bien que las leches de fórmula incorporen. En la farmacia cada día vendemos más leches con probióticos y prebióticos, pero desde luego lo que hace la naturaleza, que es muy sabio, y el equilibrio que tiene, pues bueno, a veces es difícil de emular o de copiar, ¿no? Normalmente el niño está haciendo su microbiota en los primeros años de edad, ¿eh? Por eso su alimentación a veces es tan importante, las frutas, las verduras, todo eso va lleno de microbiota y todo eso va a ir colonizando y creando el enterotipo del bebé, ¿de acuerdo? Bien, aquí está, bueno, pues ya en el 2012, Juan Miguel Rodríguez, del Departamento de Nutrición, también de la Complutense, pues habla de la leche materna, ¿no? Como fuente natural de bacterias probióticas y con capacidad protectora frente a distintas patologías. Es muy importante. Vale. ¿Qué factores determinan que se colonice o que no se colonice un cuerpo o un intestino? La edad. La edad, porque bueno, la implantación de la microbiota depende del régimen alimenticio en la infancia. ¿Vale? Es muy importante esos primeros años, como hemos dicho. Y también de la ingesta de fármacos a lo largo de toda la vida, que la va deteriorando. La genética, lo que ingiero y el medio ambiente, ¿vale? La genética es importante, pero no es determinante, ¿vale? Y bueno, pues personas de la misma familia tienen patrones similares, pero luego se ve que incluso gemelos homocigóticos no tienen los mismos patrones, con lo cual hay otros factores muy determinantes que influyen en todo eso. Y también, pues bueno, toda la parte que hay de relación de salud e ingesta de fármacos. Aquí os podría contar yo lo que me ocurrió cuando justo recién nacida, por una situación de que mi madre rompió aguas 2-3 días antes y estuvimos ella y yo, bueno, ella con las aguas rotas y yo pues semiseca, ¿no? Y cuando ya nací, que ya me decidí a salir, yo soy 7mesina, pero estuve, pues, lo que ocurría en aquellas épocas, ¿no? Estuve 1 día y medio con las aguas rotas, pues nada más nacer, nos trajeron así una bandeja, mi madre siempre lo dice, vinieron con una bandeja así enorme, llena de antibióticos y te pincharon a ti 6 o 7 y a mí otros 6 o 7, para no coger ninguna infección. Entonces imaginaros el flaco favor que nos hicieron, ¿sabes? Recién nacidos, que te estás ahí inoculando y que te estás empezando a colonizar. Y claro, pues yo ahora lo pienso, digo, claro, no me extraña que haya tenido un autoinmune y lo que me puede salir, porque desde luego la llegada a este mundo fue con 6 o 7 antibióticos pinchados en el culo ahí, como prevención, que yo no había cogido no tenía ningún problema, pero claro, como por prevención se hacían estas cosas hace 40 y tantos años, pues bueno, pues ahí me las vi, ¿no? Pero vamos, hoy en día todo eso, lógicamente,
gracias a Dios ya con el conocimiento que tenemos, pues no se haría nunca, ¿no? La distribución, fijaros, mira, el estómago tiene una baja, para que os hagáis una idea también de cuando hablamos de microbiota en nuestro organismo, cómo está distribuida y localizada. El estómago tiene una tasa muy baja, porque es un medio hostil, es un medio muy con electrolíticos muy ácido. El duodeno también tiene una tasa muy baja, que apenas debe haber microorganismos. A veces aparece el patógeno Helicobacter pylori, que si ya les sabemos, hay una diapositiva más adelante. Bien, y luego conforme vamos avanzando en intestino delgado, la parte final de Juno Ilion ya sí empieza a tener un poquito más de carga. Aquí ya sí aparecen determinadas especies. Ya llegamos pues eso, de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro a 10 elevado a la 7. Y es en el colon, ¿vale? En el colon, en todo el intestino grueso, donde está la mayor parte y la mayor colonización, ¿vale? Vale, aquí estaría también todo, es una diapositiva similar, solo que, bueno, pues poniendo todas las especies y todos los tipos de... Que todo esto, lógicamente, nosotros lo vemos y lo tenemos estudiado y visto, porque cuando tenemos que abordar un caso clínico, pues lo tenemos que tener claro, ¿no? Como veis, aquí está, colon ascendente, el transverso, el descendente y viene por aquí hacia el recto, ¿vale? Y bueno, pues si os fijáis, la gran mayoría de carga pues está aquí en el colon. Vale. Luego, dentro de que estamos en la zona donde hay muchísima más carga, fijaros, en el colon derecho hay sobre todo especies que tienen predominio por la sacarolisis. La sacarolisis es el utilizar toda esa parte de fibra, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tenemos mucho lactobacillus, tenemos bifidobacterium, que nos dan un pH muy ácido, un 5 o 6 de pH, ¿vale? Y donde hay un rápido crecimiento bacteriano. Aquí también se producen lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta, que son importantísimos también, o sea, eso ya... Y eso es lo que las personas que llegan a la consulta se lo acaban grabando aquí a fuego, ¿vale? Porque son muy importantes para la salud, para la mucosa y para el cross-feeding, ¿no? Para muchas cuestiones nuestras metabólicas y para que unas cross-feeding es la manera que tienen unas bacterias de ayudarse a otras y de alimentarse y de crear alimentos unas para otras, ¿vale? Y en el colon izquierdo, en toda esta parte de aquí, bueno, aquí estarían las metanogénicas, ¿vale? Que son arqueas y luego en esta otra parte de aquí ya hay mucha más baja disponibilidad de sustrato, es decir, no llega tanto alimento, el pH es más alto, de 6-7, el crecimiento bacteriano es lento, ¿por qué? Porque no llega tanta comida, por la baja disponibilidad que llega, el sustrato es la comida, y hay sobre todo predominio de las proteínicas, ¿vale? Y bueno, las proteínicas tienen que estar controladas en muchas disbiosis. Hay un caso clínico al final que viene precisamente con un tipo de proteínicas que hay que controlarlo. Bien, esto es una ampliación, un esquema, un dibujo que bueno, nada más que con el esquema nos podríamos tirar aquí 15 minutos explicando. Solamente voy a reseñar dos cosas. Todo esto sería una microvellosidad, sin más, o sea, imaginaros. Y luego cada una de estas células, que son los enterocitos, ¿vale? Que están ampliadas aquí, tienen a su vez más microvellosidades. Esto es una sola microvellosidad de lo que es el tapiz del intestino, ¿vale? Pero a su vez, todos los enterocitos están en ribete, ¿vale? Aquí están las time junctions, que son esas uniones, cuando un intestino se pone inflamado y está patológico, es decir, te da un montón de problemas. Normalmente estas uniones que están aquí, ¿vale? Se abren y el intestino se vuelve permeable, ¿vale? Es esto que estamos ahora continuamente hablando, un intestino permeable. ¿Y eso qué produce? Produce que muchas sustancias que están aquí, por ejemplo esta, que puede ser una bacteria o un virus, y que está rodeado por IgAs, por inmunoglobulinas A, que son la principal inmunoglobulina que nos está protegiendo, pues esto se cuela directamente. Y claro, entra dentro, se colaría por aquí, entre uno de estos enterocitos, entra dentro. Claro, todo esto que está en marrón no es marrón. Aquí todo esto está lleno de vida, ¿vale? Aquí están células del sistema inmune, está todo lleno de músculo, porque claro, hay tejido muscular, hay tejido vascular,
hay todo el tejido neuronal, que ya sabéis que es el segundo cerebro, porque desde aquí toda esta señalización que hay y de entrada de sustancias está conectada directamente vía neuronal con el cerebro y el cerebro a su vez con el intestino. Es decir, está el eje intestino-cerebro que está en continua comunicación, ¿vale? Y por eso cuando se produce una inflamación aquí en esta mucosa, porque este mucus, esta parte azul que es tan importante, es el mucus, ¿vale? Es la capa de mucina. Y esta también cuando se adelgaza o no existe, y bueno, pues se va generando también por cada una de estas, es una célula especializada, ¿vale? Que está haciendo sus funciones aquí. Esto es todo un submundo, o sea, nada más que estudiar lo que es el epitelio y lo que ocurre en el epitelio, pues nos daría a lo mejor para un fin de semana entero, ¿vale? Grupos funcionales. Voy a pasarlos muy rápido. Son nombres todos muy raros, pero en la que más me voy a parar es en esta. Microbiota, en esta diapositiva, digo, porque hay que diferenciar siempre mucho entre microbiota de estabilización y patógenos facultativos. La microbiota de estabilización es la microbiota sana, la que a mí me va a ayudar a hacer mis funciones normales. Y que cuando se desregula, me aparece, cuando se desregula una o varias de estas familias, son como las grandes familias, cuando alguna de estas grandes familias se desregula, empieza a tener ahí ya el rock and roll montado y al final acabo con un proceso patológico, ¿vale? El desequilibrio es tal que el cuerpo llega a un momento pues que aparece con un autoinmune, pues con una neuroinflamación y un problema de Parkinson o demencia o mil historias, porque todo está conectado con la microbiota. Entonces, muy importantes, inmunomoduladores, las protectoras, muconutritivas, que son las que van sacando esa capa de mucus que acabamos de ver ahora en la anterior diapositiva, esta capa de mucus azul, que es tan importante, porque además, fijaros, aquí hay una cosa que no os he dicho, pero que es muy, muy importante. Muchas veces viene la gente y me dice a la farmacia o en la consulta, porque últimamente también reparto mi tiempo, aunque cada vez estoy más en la consulta, más que en la farmacia, pero me he pasado muchos años en la farmacia atendiendo a la gente y me dicen, dame un probiótico. Y hay gente que le das un probiótico y le funciona de lujo. Sin saber, yo cada vez doy menos probióticos, pero bueno, por ejemplo, o das un Saccharomyces o das cualquier cosa que tú crees que en ese momento, por las preguntas que le haces, va a poder ayudarle, pues según el proceso que esté viviendo, ¿no? En ese momento de patología o de lo que sea. Y muchas veces el probiótico apenas hace efecto, ¿vale? O bien porque no es el que necesitaba esa persona en ese momento. Yo ya os digo que cada vez doy menos probióticos a ciegas porque no sabemos cómo está el escenario, con lo cual lo suyo es hacer una analítica de microbiota y saber cómo está. Pero muchas veces, si no hace efecto, es porque aquí, para que las bacterias se queden ancladas, porque aquí es donde viven ellas, en esta capa de mucus, que a veces incluso en una fotografía o microfotografía real de un microscopio electrónico, que esto se ve, es incluso mucho más alta, es como el doble. Entonces aquí están alojadas todo ese mundo, todo ese ecosistema del que llevamos hablando desde la primera diapositiva. Y entonces aquí, de repente, si esto no existe, tú le puedes dar un probiótico a alguien que lo mismo que entra sale, porque no tiene capa de mucus donde anclarse, no tiene su terreno. Es como primero pongo el barbecho, pongo el terreno, que sería el mucus, y ahí es donde se ancla toda esa vida, ¿vale? Si no tengo tierra fértil, si no tengo la capa de mucus, pues es tan importante, tendré seguramente una permeabilidad intestinal, me falta protección, el intestino se inflama y bueno, pues empieza el desastre. Ahí empieza el desastre total, ¿vale? Por lo tanto, muy importantes todas, pero las muconutritivas fundamentales, ¿vale? Degradadoras de fibra y neuroactivas. Ahora las veremos también muy rápidas de pasada. Y luego están los patógenos facultativos, que los podríamos incluir como proteolíticos, que son las que comen proteínas, hongos y levaduras, que no todos son patógenos, hay algunos que son beneficiosos también, arqueas metanogénicas y reductoras de sulfídrico. Estas, sobre todo, se convierten en patógenos cuando se desequilibran, ¿vale? Porque algunas de estas están formando parte de la microbiota normal en pequeñas cantidades, pero es cuando se exceden en cantidad, cuantitativamente, empiezan a descontrolar y es cuando dan la parte patógena, ¿de acuerdo? Vale, la microbiota inmunomoduladora, fijaros, son las especies apatógenas de E. coli. Muchas veces oímos E. coli y E. coli nos suena siempre a infección de orina, pero hay especies de E. coli,
patógena es una en concreto, pero luego hay apatógenas que son muy beneficiosas porque son inmunomoduladoras, ¿vale? Y el Enterococcus faecalis. Estas dos son imprescindibles para tener un buen sistema inmune. Estas son las que normalmente fallan cuando tenemos una, entre muchas otras cosas, pero cuando hay una enfermedad autoinmune, ¿vale? Son capaces de inducir respuestas inmunitarias inespecíficas, lo que garantiza un entrenamiento continuo del sistema inmunitario. Es como el arranque y la modulación de todo el sistema inmune. Cuando el sistema inmune se descontrola, estas dos están descontroladas normalmente, ¿vale? Luego, a la hora de los tratamientos, tenemos que tener distintas consideraciones los terapeutas, porque no es lo mismo poder restaurar estas dos cepas, estas dos especies, si la persona ya ha tenido tratamiento alopático, inmunosupresor, o no lo ha tenido. Por ejemplo, yo fui un caso de los que sí he podido tratarme y entrar a inmunomodular a saco todo esto y a señalizarlo. Nosotros terapeutas hablamos de señalizar toda la parte inmunomoduladora porque realmente no había tomado ningún tratamiento alopático. Cuando el paciente ya nos llega, que es el 80% de las veces, nos llega con la patología autoinmune, pero ya lleva un tratamiento del tipo que sea, pues un Murel o cualquier biológico de los de ahora, pues ahí ya tenemos que hacer otra estrategia porque este a priori es incompatible, ¿de acuerdo? Bien, grupos funcionales inmunomoduladores, como hemos dicho, la E. coli patógena, utiliza carbohidratos y proteínas, utiliza el medio para los microorganismos anaerobios y tiene un gran potencial inmunomodulador. Fijaros qué bonitas. Y me gustan. Y luego cuando ves lo que hacen y lo que te ayudan a sanar, pues te gusta mucho más todavía. Enterococcus faecalis utiliza, que es la otra, son las dos, son las dos que están ahí mano a mano y que son imprescindibles para el sistema inmunológico. Utiliza carbohidratos y proteínas, acidifica medio, neutraliza productos metabólicos de desechos de las bacterias fotolíticas. Esto es muy importante porque hace también una función de detoxificación entre ellas, se dan de comer, si alguna saca algún metabolito, alguna sustancia de desecho que es tóxica, hay otras que lo limpian porque lo utilizan para su metabolismo. Es decir, al final es un ecosistema muy bonito porque, fijaros, yo siempre hago un símil que la gente entiende muy bien, porque yo sé que es mucha información la que ya os digo, esto es la punta del iceberg, luego cada diapositiva de estas daría para estarse 4 horas estudiando cada una. Pero bueno, visto así de manera general, yo siempre hablo de que es como un panal de abejas. Es decir, cada una tiene su función y luego entre ellas se ayudan. Está la reina madre y luego toda la organización, que está pues aquí sin reina madre, pues todas ayudan a todas y si hay salud, pues el ecosistema funciona perfectamente. Y lo más importante, interaccionan con nosotros y crean y hacen que nuestras reacciones metabólicas y que nuestros procesos inmunológicos, endocrinos y neuromoduladores estén también sanos, ¿vale? Que eso es lo más importante. En la microbiota protectora, fijaros, tenemos 3 grandes familias, el de Bacteroides, Bifidobacterium y Lactobacillus. Hay una cosa muy bonita, es que los Lactobacillus, en general, lo que son es productores de agua oxigenada. Lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero bueno, ya lo comento aquí. Lactobacillus producen agua oxigenada. El agua oxigenada, sabéis que lo echamos en las heridas para desinfectar. Pues de la misma manera, el Lactobacillus, que produce agua oxigenada, impide que se colonicen o que haya invasión de gérmenes. Porque claro, el tracto, estoy comiendo alimentos que muchas veces van con toxinas y con gérmenes, y entonces el Lactobacillus, un buen nivel de Lactobacillus que esté equilibrado, me produce ese agua oxigenada que me sirve de antiséptico junto con las inmunoglobulinas A, son las 2 vías de defensa y de protección a nivel de gérmenes inmediatos y rápidos, el agua oxigenada y las inmunoglobulinas A. ¿Vale? El Bifidobacterium, muy importante, que aporta ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Lo demás pues, bueno, lo tenéis ahí. También contribuyen a mantener el pH ácido, que es el pH estable y eubiótico, o sea, de naturaleza, que mantiene el equilibrio, y sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Porque son nutrientes para la mucosa del colon y en especial los bifidobacterius también crean butirato, justo con las otras dos que son muy importantes como mucorreguladoras, ¿vale? Bifidobacterium es un apoyo importante también de butirato. Los bacteroides, ¿vale?
Los bacteroides, aparte de que sintetizan también el acetato, los ácidos grasos de cadena corta son acetato, propionato y butirato. Es decir, son tres tipos de ácidos grasos. El butirato en concreto es importantísimo en todos los procesos inflamatorios, lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero son tres ácidos grasos, son sustancias que están ahí y que son fundamentales para que todas las bacterias entre sí funcionen y para que nuestros procesos de inflamación y todo lo que ocurre a nivel metabólico para nosotros también esté funcionando, ¿vale? Lactobacillus, ¿ves? Ya lo hemos dicho antes, sintetizan bacteriocinas y el agua oxigenada, que tienen actividad bactericida y fungicida, es decir, nos están también protegiendo a través de sus metabolitos. Los metabolitos, siempre me oiréis todo el rato metabolito, metabolito. Para los que no estáis en el campo de ciencias, el metabolito es la sustancia que genera el microorganismo, ¿vale? Y que tiene una acción determinada, ¿vale? A veces buena y a veces no tan buena. Vale, la muconutritiva, fijaros, esta importantísima, Akkermansia mucinifila y Faecalibacterium praunici, estas dos que parecen de nombres impronunciables, son, vamos, para llevarlas así, a fuego aquí, ¿vale? Principales funciones, fijaros, súper importantes todas. Y con un alcance que no os podéis imaginar. Mirad, yo me atrevería a decir, tiene que haber una eubiosis, porque toda es importante, pero quien no tenga una muconutritiva sana, y quien no tenga una inmunomoduladora sana, estoy casi seguro que pongo la mano ahora mismo y no tiene un cuerpo sano. Es decir, estas dos son como dos ejes que todo lo demás tiene que estar en equilibrio, que todo lo demás tiene que existir. Pero en el momento en que fallan estas dos patas, aparecen quizás patologías de cierta entidad, de cierta gravedad, ¿vale? Son muy importantes restaurarlas y ponerlas bien, ponerlas sanas y ponerlas a su nivel. De hecho, muchas de ellas son muchas de las veces que hacemos analíticas de microbiotas son las que están por atender o las que están por recuperar, las que hay que atender, ¿no? Principales funciones: estabilización, inducción y degradación de la mucina, de esa capa de mucina, y eso lleva una implicación tremenda, os podéis imaginar, por un montón de razones. Ya cuando hemos visto el enterocito, os he explicado un poquito, por esa permeabilidad intestinal, por ese albergar y que viva todo el ecosistema dentro de esa mucina y por muchas otras razones, ¿vale? Luego, suministros de nutrientes, que son los ácidos grasos de cadena corta en el epitelio intestinal, mantiene la integridad de esa mucosa y favorece el correcto funcionamiento en esa mucosa también, ¿vale? Con lo cual, lo que hace es mantener la integridad de esa pared intestinal. Si yo no tengo la integridad, si no empiezo teniendo el barbecho, como yo digo, pues ya todo lo demás que quiera hacer a nivel de voy a plantar esto, voy a plantar lo otro, voy a albergar esto, o voy a hacer cualquier otra acción, si no tengo una integridad de la pared intestinal, no puedo hacer nada, ¿vale? Bien, pues bueno, aquí produce ácidos de cadena corta, lo mismo que hemos visto, la Faecalibacterium praunici, y mirad, fijaros qué importante es, está casi siempre disminuida en pacientes que tienen las enfermedades inflamatorias, ¿no? de intestino, como una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosas, colon irritable, todas estas enfermedades que implican una inflamación de todo el tracto intestinal, ¿vale? Y luego a veces también inflamación no solo intestinal, sino extraintestinal, ¿vale? Normalmente esta cepa está disminuida. Fijaros lo importante, porque estamos hablando, si alguien tiene gente cercana con estas enfermedades, sabe que no estamos hablando de cualquier, no es pecatamita, este tipo de patologías y de desequilibrios, ¿vale? La Akkermansia mucinifila, igualmente, fijaros esta qué bonita, esta no solo ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta, sino que los cataboliza y los degrada, es decir, se los come, los deshace y los degrada, y con lo que se va comiendo, lo que hace es provocar que haya mucina fresca todo el rato. El turnover, que lo que hace es renovarla, y cada 3-4 días, si tú tienes una buena Akkermansia mucinifila, lo que haces es tener de nuevo una capa de mucus fresca, nueva. Y además todo eso que se va degradando se lo pasa a su compañera, a Faecalibacterium praunici, y esta la utiliza también como alimento. Es decir, están trabajando siempre conjuntamente en equipo, ¿vale? Muy importante Akkermansia mucinifila en todas, absolutamente en todas, en todo lo que es la neogluconogénesis y en toda la parte metabólica, ¿vale? Fijaros,
Otra cosa muy importante. A partir de ahora yo creo que y esto ya empieza a ocurrir en endocrinos que son integrativos, que están dentro de toda esta corriente. Ya hay muchos endocrinos que no se plantean ejercer la parte endocrina solamente desde los conocimientos clásicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando quieren regular el metabolismo de una persona, cuando quieren ayudar a una diabetes tipo 2, ¿vale? Cuando quieren intervenir en ese tipo de patologías, se empiezan a plantear estudiar cómo está la microbiota, ¿vale? Porque Akkermansia mucinífila, por ejemplo, es una de las que tiene un peso específico en todas este tipo de patologías, ¿vale? Fijaros, aparece muy disminuida normalmente en pacientes con diabetes tipo 2 que están obesos o en niños autistas. Esto también con los niños autistas tenemos un patrón normalmente de una proteolítica muy elevada y mucho tóxico. Y luego la Akkermansia muy baja. Estos suelen ser como 3 palos que en niños TEA o niños autistas se encuentran normalmente. Nos encontramos los terapeutas que la Akkermansia hay que levantarla y recuperarla. Primero hay que hacer toda la limpieza de tóxicos, lógicamente, y bajar normalmente las proteolíticas. El problema que tiene la proteolítica es que genera mucho metabolito. Cuando está muy sobrecrecida, que tiene que estar en un índice muy bajito, genera muchos metabolitos y entre ellos el amoníaco. El amoníaco es muy tóxico. Y luego, por una recirculación desde el intestino grueso, que va directamente, la recirculación del ciclo de la urea, que va directamente a nivel hepático, llega al hígado y entonces el hígado intenta depurar ese amoníaco, pero hay veces cuando el sobrecrecimiento de proteolíticas es tan alta, la Akkermansia mucinífila está tan baja y tenemos este descalabre tan tremendo, aparte de muchos metales pesados, porque casi todos los casos de autismo tienen que limpiar metales pesados, pues nos encontramos con una cantidad de amoníaco en el niño que es tóxico, toxicidad total y absoluta a nivel neuronal. Y entonces por eso tienen tantísimos síntomas que viene de una intoxicación neuronal, ¿vale? Entonces, bueno, el típico aleteo que a veces con las manos, que a veces tienen los niños autistas, esto es debido a el amoníaco que generan ese sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas, ¿vale? Y luego, pues bueno, todas estas que tienen que estar también y no están en el escenario, ¿vale? Como la Akkermansia mucinífila. Bien, consecuencias de que baje la muconutritiva, inflamación de la mucosa intestinal, ya os digo, por eso que estén bajas estas dos últimas, pues en enfermedades de inflamación son básicas, ¿no? De un Crohn, porque un Crohn, una colitis ulcerosa, toda la inflamación de mucosa intestinal, se altera también la permeabilidad, que eso ya lo hemos hablado, existe la sobrecarga hepática endógena, por eso aparece mucho cansancio y a veces dolor epigástrico, y bueno, mucho síndrome metabólico también y a veces muchas alergias. Vale, la microbiota que degrada fibras son básicamente estos dos, el Bifidobacterium adolescentis y el Ruminococcus brommi, ¿vale? Ahí queda todo también dicho, serían estas dos. La microbiota que degrada fibra, pues bueno, toda esa fibra que hablamos muchas veces que es muy buena, al final sería un poco el prebiótico, ¿no? Cuando hablamos están los probióticos, que son los microorganismos, y los prebióticos, que son los alimentos o el alimento, la fibra que van a tomar muchas veces, por ejemplo, la inulina y fibras solubles que van a ser aprovechados por todos estos microorganismos. Microbiota neuroactiva, esta es muy importante también. Hemos hablado ya de esto. El ácido alfa-aminobutírico, que es el GABA, que es el que me quita la ansiedad, ¿vale? O bacterias que modulan la síntesis de serotonina, que hemos hablado antes, pues serían cualquiera de estos, Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis, están implicadas en estos dos neurotransmisores y en muchos otros receptores de neurotransmisores que ayudan a estabilizarlos, ¿vale? Luego, tanto a la hora de producir ciertos neurotransmisores tan importantes como GABA para quitar la ansiedad o la serotonina para quitar la depresión, ¿vale? Así como también para modular ciertos receptores, es decir, son moduladores a nivel de neurotransmisión, ¿vale? O sea, y todo esto está muy, muy descrito ya, en toda la bibliografía. Serían estos dos, el Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium adolescentis. Vale, fijaros, el adolescentis es muy bonito porque esta cepa normalmente está muy baja en niños que han vivido procesos muy estresantes, que han vivido en situaciones difíciles
en la infancia, en un continuo estrés, en familias a lo mejor desestructuradas o, bueno, no desestructuradas. El niño ha vivido situación permanente de estrés, hace que el bifidobacterium adolescentis baje mucho, ¿vale? Y si cuando somos adultos lo seguimos teniendo bajo, es una de las cepas que nos puede llevar a tener bajos niveles de serotonina o bajos niveles de GABA. Vale, la proteolítica es esta que os hablábamos hace un momento, esta debe estar, para que esté en la eubiosis, estemos sanos, tiene que estar en muy baja proporción, ¿ves? Genera aminas biógenas, metano y amoníaco, ¿vale? Y cambian el pH, el amoníaco alcaliniza el pH, ¿vale? Me cambia el pH y eso me altera también y me puede dar disbiosis, ¿vale? Entonces, que se altere esa microbiota proteolítica puede ser un estatus proinflamatorio local e incluso sistémico, ¿vale? Con muchísimos síntomas sobre todo digestivos, pues meteorismo, me estoy tirando pedos todo el rato, diarrea, fatiga crónico, incluso cefaleas por la neurotoxicidad que tiene el amoníaco, ¿de acuerdo? Serían todas estas, ¿vale? Que vuelvo a repetir, si están en baja proporción no tienen por qué ser patógenas, pero el problema es que normalmente se disparan, ¿vale? Con lo cual muchas de ellas, bueno, hay algunas especies que sí son patógenas como tal y no deben de estar, ¿vale? Pero sobre todo la patogenidad la dan porque cuantitativamente se disparan. Vale, y luego ya tendríamos la microbiota fúngica, que serían levaduras u hongos. Las levaduras no son exactamente hongos, es un fin diferente y la más conocida es la cándida, ¿vale? Y de cándida podríamos estar hablando pues 3, 4 o 5 horas o un fin de semana, ¿vale? Con los biofilms, con muchísimas cosas. Y de hecho hay mucha gente que acude a la consulta por candidiasis reiterante, ¿vale? Porque dice, joder, es que me trato de cándida, eso es nuestro pan nuestro de cada día en la consulta, ¿vale? Tanto en hombres como en mujeres, gente con mucha recidiva de cándida, ¿no? De candidiasis y, bueno, pues que hay que tratarlo desde otro punto y con otro abordaje. Y bueno, pues por aquí tendríamos esto. Vale, y entonces a mí me gusta muchas veces decir microbiota al habla, ¿qué puedo hacer por usted? Pues fijaros la cantidad de cosas que puede hacer la microbiota por nosotros, ¿vale? Nos ayuda a digestión de alimentos, nos hace obtención de nutrientes, genera energía, mantiene en perfecto estado todo el medio intestinal y nuestra salud en general. Porque cuando te pones a estudiar esto a fondo, ya os digo que hemos pasado así muy de puntillas, pero te das cuenta de la cantidad de implicaciones que tiene. Claro, aquí ya es meternos en unos niveles de inmunología, de endocrinología, que bueno, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Que quien quiera abordarlos, pues es ya a un nivel de ser terapeuta o gente que está a nivel sanitario que quiere pues, abordar todo este conocimiento, ¿no? Salud y equilibrio, pues fijaros, el equilibrio es lo que llamamos eubiosis, que nos oís muchas veces decirlo. Esto sería un escenario eubiótico. Fijaros qué diferente, microscopía electrónica, cómo es, ¿vale? La eubiosis. Y el desorden, bien sea cualitativo, porque hay especies que no corresponden, especies patógenas, o cuantitativos, porque están mal proporcionadas, es lo que hablamos, es lo que define la disbiosis o desequilibrio, que sería, fijaros qué diferente un escenario al otro, ¿vale? Este es un epitelio intestinal igual que este, solo que este está eubiótico, está sano, y este está con disbiosis, ¿vale? ¿Qué nos puede causar la disbiosis? Pues lo primero, la dieta. Baja ingesta de fibra, muchas veces relacionamos la fibra solo con el tema estreñimiento y vamos, ese es el menor de los males, ¿vale? Es muy importante la fibra para alimentar a la microbiota. Lo que pasa que, dependiendo cómo sea tu disbiosis, si la tienes, hay que utilizar unas fibras u otras, ¿vale? Y hay que hacer también ahí una estrategia terapéutica. El alto contenido de hidratos de carbono en la dieta genera más fermentación y más proliferación de levaduras, con lo cual también hay que hacerlo en su justa medida. Y la ingesta alta de proteínas también puede llevar a procesos que me desregulen, ¿vale? Son factores que todos pueden influir. Uso y abuso de fármacos. Bueno, aquí me podría tirar lo más grande, y siendo farmacéutica, imaginaros. Básicamente, antibióticos, no hay que perderlos de vista. Los antibióticos y la insistencia que tenemos todos los profesionales de la salud de que no debemos abusar de los antibióticos. Bueno, pues cuando realmente tomas conciencia de la importancia que tiene tu microbiota, yo creo que la próxima vez que vayáis a pedir un antibiótico al médico o al farmacéutico, espero que de algo haya servido este ratito que estamos empleando, porque el antibiótico arrasa. El antibiótico arrasa y a veces se tarda de base, nos deja esa parte
autóctona, ¿vale? Porque luego la recuperamos, pero de manera alóctona se carga lo malo y se carga lo bueno. Y por eso muchas veces hay desajustes y por abuso, uso y abuso del antibiótico, si luego no recuperas ese escenario, acaba en una disbiosis por usos repetidos de fármacos. Pero no solo el antibiótico, los corticoides también dañan la mucosa. Imaginaros la cantidad de personas con enfermedades autoinmunes que causan con muchísima inflamación, que directamente lo primero que nos proponen es corticoides, ¿vale? A mí me lo propuso también el médico y como yo sabía a lo que me enfrentaba tomando corticoides, pues le dije, pues esperamos, de momento vamos a probar otros abordajes y efectivamente acertamos y hoy por hoy estoy prácticamente sin ningún síntoma, recuperada y sin utilizar ningún medicamento alopático, siendo farmacéutica, curiosamente, pero precisamente porque conozco lo que son, pues sé a lo que me enfrento. Bueno, aspirina, paracetamol, está puesto aquí de manera, serían todos los AINES, sabéis que son también grandes, afectan mucho a toda la parte de microbiotas, todos los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroideos también, los anticonceptivos y luego también radiaciones y ultrasonidos, ¿vale? Que también los hemos metido aquí como factores que afectan. Fijaros ya, en Nature del 2011, Martin Glaser, ¿vale? De la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y director de uno de los proyectos también más grandes a nivel de microbioma, nos dice, el riesgo de enteropatías inflamatorias aumenta con el número de prescripciones de antibióticos. Bien, esto es en 2011. Estamos 10 años después de 2021 y tenemos una incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal con todo el uso y abuso que está habiendo de fármacos que es tremendo. Y eso son enteropatías inflamatorias. Claro, son enfermedades de la parte entero, de la parte digestiva y que cursan con inflamación, claro. Que luego, lógicamente, arrancamos con una inflamación, pero luego se desregula el sistema inmune y el sistema inmune acaba consolidando como tal todo ese proceso de desequilibrio y se acaba instaurando como un autoinmune, pero todo eso de entrada no aparece como un autoinmune por arte de magia. No, tiene que concurrir una serie de factores que a veces están fraguando durante años atrás, meses y años atrás, y de repente es una gota que colma el vaso que hace que esa autoinmune se exprese, ¿vale? Incluso puede haber una predisposición genética que casi siempre la hay. Pero lo que es determinante es todo el entorno del paciente, ¿vale? Y todo lo que ocurre con su microbiota. Eso vamos, claro, clarísimo. Factores que afectan a la microbiota, factores intrínsecos, pH, déficit de ácido clorhídrico, aquí podríamos hablar muchísimo del ácido del estómago, alteraciones en la motilidad intestinal, el movimiento migratorio complejo, enfermedades pancreáticas, hepáticas, envejecimiento, etcétera, ¿vale? Paso muy rápido esta parte porque, bueno, factores ambientales, el estrés es importantísimo también para crear disbiosis. Y esto es porque con el estrés hay mucha amina endógena, son catecolaminas, todos los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, todo eso químicamente son aminas biógenas y utilizan las mismas rutas que muchas vías de detoxificación en el cuerpo que utiliza la microbiota, con lo cual interacciona total y absolutamente. Cuando hablamos del eje intestino-cerebro y de cómo afecta uno a otro, el estrés es por este tema de las aminas biógenas, ¿vale? Y luego muchas infecciones intestinales. Vale, ¿qué patologías? Ya hemos hablado de ellas, ¿vale? Pero paso por, fijaos, todas las autoinmunes reumáticas, muchas enfermedades con neuroinflamación, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, todas estas, la arteriosclerosis también, enfermedades vasculares, pues todas, adiposidad, obesidad, diabetes, todas las metabólicas, síndrome metabólico, todo lo que, bueno, pues esclerosis múltiple también, todas estas están muy descritas, ¿vale? Síndrome de agotamiento crónico, pues bueno, todas las que son gastrointestinales, tipo Crohn y demás, y artritis, reumas, todas esas enfermedades también autoinmunes, todas cursan con una disbiosis. Como síntomas generales aparecen todos estos son muy generales, cansancio, dolor de cabeza, migrañas, piel seca, picores, pues bueno, pseudoalergias, que bueno, las llamamos pseudoalergias porque en realidad la persona no es alérgica, realmente la persona lo que tiene es una disbiosis y tiene mucosas inflamadas.
Y entonces el sistema de mucosas está continuamente inflamado y genera unos síntomas en piel, que es una de nuestras mucosas más peculiares, ¿vale? Y todo el sistema inmune está también ahí en continua inflamación, en continua activación. Vale, síntomas que aparecen a nivel de aparato digestivo, pues diarrea, estreñimiento, si tenemos gases, dolor de la barriga, notamos la tripa hinchada, bien sea a primera hora o última hora, hay veces que puede variar esta sintomatología mucho, la lengua seca, intolerancias alimentarias, y luego ya pasamos a entidades o síntomas un poquito más complicados, como pueden ser un colon irritable, un SIBO o un helicobacter pylori. Estos serían así en general los síntomas digestivos. Fijaos aquí la foto, qué diferencia. Esto es un intestino no inflamado y esto sería una foto de biopsia de un intestino inflamado, ¿vale? Muchos síntomas inmunitarios, todas las alergias, tanto alimentarias como de polen, dermatitis atópicas, asmas bronquiales. Hay muchísimos asmas que están regulados y que se normaliza la disbiosis y baja muchísimo o prácticamente desaparece el proceso asmático. Las urticarias, infecciones de repetición, toda la cistitis, cistitis, faringitis y todas las recidivas que continuamente estamos ahí todos tratando con el síntoma, dando el antibiótico. O sea, tienes una cistitis de repetición y ala, y más antibiótico, y cada vez te pongo peor, porque cada vez te dejo con la microbiota más hecha polvo y no arreglo de base lo que está ocurriendo, ¿no? Que es la inflamación de todo ese sistema de mucosas. Y, por supuesto, algunas enfermedades autoinmunes, que aquí se nos complica un poco la cuestión, ¿vale? Porque ya son enfermedades que requieren un tratamiento que hay que hacer una planificación y a veces pasamos un año o dos. Yo misma soy un caso donde llevo 2 años tratándome de mi autoinmune con mucha mejoría, pero que estoy todavía en ello, ¿vale? Es un camino a recorrer. Síntomas metabólicos bueno, pues a nivel endocrinológico, lo que decía antes, hay muchos endocrinos que ya se plantean poner sus tratamientos desde este abordaje, ¿vale? La obesidad, el colesterol alterado, diabetes tipo 2, el hígado graso no alcohólico, el síndrome metabólico, incluso la arteriosclerosis, pues la abordan ya teniendo en cuenta la microbiota. Y hay algunos que empiezan a tomarlo en cuenta. Y síntomas neurológicos igual. Disfunciones de neurotransmisores. Uno de nuestros profesores del máster es el doctor Aizpiri, que es un psiquiatra que trata todos estos síntomas y que tiene en cuenta la microbiota y muchos otros factores, porque trabaja como psiconeuroinmunodocrinólogo, aún siendo un especialista en toda la parte neurológica y siendo neurólogo y psiquiatra, ¿vale? Entonces, bueno, síntomas neurológicos, ya os digo, toda la labilidad emocional, depresión, ansiedad, alteraciones en el sueño, déficit de atención, el autismo, trastornos alimentarios, etc. Y luego todas las autoinmunes que también dan neuroinflamación, como podría ser una esclerosis múltiple o una ELA, ¿vale? Todos esos se inician y hay siempre disbiosis. Vale, a nivel de estómago, mi estómago no anda fino. Cuando empezamos a tener molestias, pues bueno, es el Helicobacter pylori, también es un tipo de disbiosis, solo que en la zona alta a nivel estomacal, ¿vale? En la salida del estómago. Y diagnósticos de disbiosis, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que os decía al principio, no diagnosticamos enfermedades, diagnosticamos a personas. Cada caso es individual y único, ¿vale? Con lo cual hace falta hacer una anamnesis muy amplia. Normalmente los terapeutas PNI pasamos casi una consulta entera y nuestras consultas os aseguro que no son los 10 minutos, gracias a Dios. Trabajamos en la privada en el sentido de que tenemos ese tiempo para poder dedicarle. Además, bueno, hay muchos médicos que se ponen a estudiar PNI y se van a PNI porque ven que desde otros ámbitos no tienen la capacidad. Yo tengo compañeros que están trabajando, que tenían su puesto en la Seguridad Social y finalmente han salido de sus puestos y se han ido a trabajar a su consulta privada porque creen realmente que es la mejor manera de ayudar a sus clientes, pacientes, agentes, como yo les llamo, ¿vale? Pero que realmente no hacemos análisis de 10 minutos. Os aseguro que nos podemos tirar 1 hora preguntando a la persona para conocer cuál es el entorno de esa persona. Hacemos una análisis profunda para conocer el paciente y sus circunstancias.
Y luego utilizamos algunos test también, ¿vale? Esto sería un test de disbiosis intestinal, ya estamos acabando, ¿vale? Fijaros todos los parámetros que se miran. Este es de un paciente que me autorizó a poder enseñarlo. Es un paciente joven y que tiene una disbiosis importante a nivel de proteolíticas. Es un varón de 23 años y, bueno, pues con mucha sintomatología a nivel intestinal y que no resuelve de ninguna manera, ¿vale? Miramos también metales y, bueno, pues este es un poco el ciclo para explicarle a él lo que está ocurriendo. Tiene también un tema de ácidos de ácidos biliares que tenemos que atender y lo estamos ya poniendo en funcionamiento. Y fijaros, aquí es donde mejor se ve, esta sería la guía de referencia, donde mejor se ve que hay muchas cosas que analizar en la analítica, ¿vale? En toda esta parte. Aquí nos podríamos tirar también un rato viendo qué significa cada cosa, ¿vale? Es un análisis pormenorizado se analiza todo por PCR y sacamos todo lo que hay en las heces. Pero fijaros aquí, este es el patrón normal. Tendría que tener la parte azul de todas las proteolíticas, la parte rosa serían las mucorreguladoras, ¿vale? Las que me mantienen íntegra ese epitelio y toda la parte de mucus, y luego serían las reguladoras. Esto sería como si dijéramos más o menos un patrón normal. Y fijaros en cómo lo tiene. Tiene una disbiosis por exceso de proteolíticas. También tiene altas las arqueas, ¿vale? Que eso aparece en la analítica, pero bueno, es un caso que es muy bonito y bueno, pues lo estamos abordando y con buenos resultados. Bien, futuro presente. Fíjate, Emma Allen Lercoe, esta es una diapo también de Lola, como muchas de las que os he puesto. Y fijaros qué bonita, porque además Lola, esta historia la cuenta ella muy bien, porque coincidió en un congreso con Emma, ¿no? Como investigadora de microbiota. Y bueno, fíjate esta mujer, qué frase tan linda, porque creo que ella también es una visionaria. Y bueno, Lola siempre cuenta una historia muy bonita acerca de Emma, que la cuenta ya muy bien y que si algún día tenéis la ocasión de escucharla, desde luego es magistral todo lo que ella siempre puede contar. Y fijaros lo que dice Emma, en el futuro, más allá de su composición, el estudio funcional de la microbiota intestinal será un elemento crítico en todas las revisiones médicas integrales. Para mí, lo único que puedo poner es amén a esta frase, porque creo que mientras que la medicina no ponga foco, entre otros muchos sitios, en microbiota, desde luego irá cojeando en muchas patologías. Esta es una frase, y ya acabamos, que me gusta mucho, y es que la salud es tomar responsabilidad y es solo para valientes, porque el responsable de tu salud y de tu equilibrio eres tú y no lo puedes dejar en manos de nadie, ni de un terapeuta, ni de un médico, ni de un farmacéutico. Al final ellos están para ayudarte, para guiarte, cada uno desde donde mejor sabe, con su mejor intención. Y bueno, pero la responsabilidad es de uno mismo y hay que ser a veces valiente para ir un poco en contracorriente y en esta dirección, ¿vale? Y bueno, pues simplemente deciros que el tratamiento consiste en reequilibrar a ese organismo, que a veces no es cuestión de una semana ni dos, dependiendo del caso clínico, podemos estar hablando de 3 meses o de 2 años, ¿vale? Dependiendo de qué estamos abordando, que es una carrera de fondo y que la ruta nunca es una línea recta. Fijaros, este es el copiloto, ¿no? Este es nuestro cuaderno de terapeutas y aquí está toda la ruta, la hoja de ruta, y hay muchas veces que en la hoja de ruta tenemos que hacer tachón y empezar de nuevo o hacer todos los cambios que haya que hacer, porque el cuerpo te va diciendo por dónde tienes que ir. Tú te estás arreglando una cosa en microbiota y de repente, ¡pum! ¿Sabes? De repente el cuerpo te dice, no, que por aquí, esto ya lo tengo medio compensado, ahora toca esto. Entonces es un arte, al final es ese arte que los grandes, los antiguos, ¿no? Hablan siempre de la medicina, y es que eso es como lo que estás tratando es de reequilibrar, de volver a dar salud a ese organismo, pues no es una ciencia exacta nunca, es un organismo vivo con un ecosistema dentro y bueno, pues estudiando mucho, conociendo mucho y bueno, pues con mucha comunicación y mucha complicidad entre paciente, en este caso agente, que a mí me gusta llamarlos agentes, y terapeutas, médicos, farmacéuticos,
enfermeros, fisioterapeutas, la especialidad que sea, ¿vale? Esperar un momentito, es trabajo en equipo y fijaros, si aceptáis el resto y te decides y te preparas, puedes llegar a un resultado bueno. Y aquí hay una que está en el camino y que os digo que es totalmente, vamos, conseguible. No solo yo lo he conseguido, hay mucha gente que ha llegado con enfermedades muy complicadas y que a través de la PNI, a través de este enfoque y con un abordaje y con una confianza en su cuerpo y en el equilibrio y en la capacidad que tiene el cuerpo de sanar cuando le das lo que necesita, pues hay algo más bonito. Es que los que estamos aquí dentro de este área nos emocionamos y nos pasamos de tiempo siempre, ¿verdad? Fíjate, 8 minutos. Pero ya hemos acabado. Solamente agradeceros. Muchas gracias por vuestra atención. Lo he disfrutado muchísimo. Espero que vosotros también. Y bueno, pues lo dicho. No sé si habrá alguna pregunta. Me imagino que habrán salido más de una. A ver. Vamos a ver. Voy a salir de aquí. Dejamos de compartir. ¿Estáis ahí? Vale. A ver. En el chat, voy a revisar, ¿vale, chicos? Si queréis decirme algo por el chat ahora o alguna preguntita, algo que no os haya quedado claro y queréis que os repita. A ver. Me he pasado un poquito, ¿eh? Era 1 hora y media y os he robado 8 o 9 minutitos. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Gracias. Bueno. No sé si a lo mejor ha habido demasiada información técnica, pero es que pensad una cosa, realmente nosotros nos movemos con estos términos y de esta manera y no ha habido profundidad en ningún tema, ha sido, ya os digo, la punta del iceberg, ¿no? Lo que pasa que sí depende de lo familiarizado que estés con esos nombres y con esos procesos, pues te parece a veces un poco, pero para mí ha sido un reto, ¿eh? De verdad que estos días cuando tenía que preparar la presentación era como, Dios mío, ¿cómo dejo de contarles esto que es tan interesante? Y no sabía, y aún así he ido quitando cosas, pero muy, a veces muy complicado, ¿no? Hacer llegar, pues eso. Gracias a vosotros, chicos. Bueno, no veo ninguna pregunta en concreto. Vale, la microbiota, veo que Victoria nos pregunta, la microbiota en personas diabéticas tipo 1, la diabetes tipo 1 se considera un autoinmune, ya no sé si tú lo sabes, que es un ataque del sistema inmune a todas las células pancreáticas. Entonces, no hay una remisión, lógicamente, de la diabetes, pero sí hay mucha, si tienes un escenario disbiótico y tienes un desequilibrio, lo que sí haces es mejorar mucho la curva de glucemia, ¿vale? Quiero decir, tienes una enfermedad diabética tipo 1, la destrucción de las células ya se ha dado y revertir eso, lógicamente, y sobre todo cuando lleva muchísimo tiempo, pues es inviable, ¿no? Pero sí se mejoran muchísimo las curvas de glucemia y todo lo que es el metabolismo de carbohidratos, mucho, o sea que puedes ganar mucha calidad de vida con la diabetes tipo 1, ¿eh? Entonces tienes la consulta. Mirad, la consulta física yo la tengo en Valdemorillo, ¿vale? En Madrid, pero hago consultas también online, ¿vale? No es lo mismo, a mí me gusta mucho el contacto directo, pero bueno, con el tema COVID y con toda la situación que ha sobrevenido, pues también hacemos consultas online. Si estás en España, no hay problema para hacer la analítica ni nada, porque el laboratorio con el que yo trabajo, que está en Barcelona, nos da cobertura en toda España. O sea que si estáis dentro del territorio nacional, no sería ningún problema poder trabajar y hacer un estudio en microbiota, ¿vale? La consulta está en Valdemorillo, en la parte noroeste. Vas hacia la zona Majadahonda, sigues para adelante lleno de la Cañada y luego vas hacia el Escorial. Está cerquita del Escorial, a 15 minutos o así, ¿vale? ¿Cómo afectan los antiinflamatorios al intestino?
pues todos los AINES, tanto los no esteroideos como los esteroideos, que son más fuertes, todos están alterando absolutamente toda la mucosa. Para empezar, adelgaza muchísimo la mucosa, ¿vale? El primer impacto es a nivel gástrico, pero luego a nivel de microbiota también, ¿vale? A nivel gástrico, que adelgaza esa capa de mucus, altera el pH. Un tema del que no hemos hablado porque no he querido entrar en él es la toma de omeprazol. O sea, la toma de omeprazol es devastadora. No debería de haber, se ha instaurado que el omeprazol es el protector del estómago y no es nada conveniente, ¿vale? El omeprazol se debería de tomar de manera puntual para cuando hay a lo mejor necesidad de tomar algún fármaco de ese tipo antiinflamatorio durante unos días, mientras que se toma el antiinflamatorio si realmente hay necesidad de tomarlo porque hay un tema agudo que hay que atender. Y aún en los temas agudos, los terapeutas PNI dejamos que el cuerpo haga un proceso que se llama Resoliomics y también educamos a la gente, a la persona que viene, a que deje que el cuerpo haga su curva de inflamación durante 3-4 días y a los 3-4 días, ¡pum!, se activan todos los procesos antiinflamatorios. Pero para que esa vía antiinflamatoria y esos procesos de citoquinas antiinflamatorias, citoquinas son sustancias que señalizan la inflamación, son proinflamatorias o antiinflamatorias. Para que se dé la antiinflamación, ¿vale? Y entre ese mecanismo de manera natural, primero hay que dejar que suba la inflamación y hay que esperar 3-4 días a que ese proceso se dé, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, desde la terapia PNI también respetamos ese proceso, ¿vale? Y ya os digo, o sea, afectan, no te voy a decir igual que un antibiótico, pero tomados de manera crónica crean una disbiosis, vamos, sin ninguna duda. Sí, sí. Diferencia entre microbiota y microbioma. Bien, la microbiota son, para decirlo así rápido, los bichos. Y el microbioma es el material genético de los bichos, es decir, son los genes de los bichos. Hay el grupo de estudio que estudia la microbiota, es decir, los bichos como tal y todas las repercusiones que tienen en nuestras funciones, y el microbioma, los que estudian microbioma estudian los genes que tienen y que están implicados en toda esa microbiota. Pensad, lo he dicho en algún momento cuando distinguíamos o en un momento del principio de la presentación, que los organismos no son eucariotas, muchas bacterias son procariotas. Procariotas quiere decir que tenemos todo el contenido que le sirve al bicho, a la bacteria o al microorganismo en concreto, y luego esa pared, ¿vale? Esa pared que rodea. Pero en el momento que una bacteria, por ejemplo, se junta con otra, ¿vale? O se rompe o se lisa, saca su contenido, ¿vale? Se ponen en contacto estos materiales genéticos. Por eso muchas veces se diseñan fármacos a través de las bacterias y de su microbioma, y se pueden hacer cosas en tecnología y en investigación muy rápidas con las bacterias, porque tienen este microbioma, ¿vale?, que es el material genético de las bacterias y se modifica muy rápido, evoluciona muy rápido, entonces se modula también muy rápido. Y en investigación y en tecnología, tanto a nivel farmacológico como sanitario en general, se utiliza mucho. ¿No hay patrones estudiados de Asia? Pues en principio se han marcado esos 3. También es verdad que los estudios, hasta donde yo sé, en Asia los enterotipos se han marcado en los lugares que os he comentado, ¿vale? Ah, mira, César pone aquí los datos por si los necesitáis. Sí, me podéis contactar por WhatsApp o escribiéndome un email a la consulta sin problema. Vale, exposición, muchas gracias, gracias a vosotros, estoy bien. Muchas gracias, Nelly. A ver, cualquier desequilibrio, nos pregunta Nelly, ¿cualquier desequilibrio de enfermedad se puede tratar con este abordaje? A ver, no cualquier enfermedad. Nosotros, a ver, es que esta pregunta lleva trampa. ¿Lleva trampa sí o no? No es que cualquier enfermedad se pueda tratar con esto. Este es un abordaje y es muchas veces una ayuda. De hecho, a mí la gente cuando me llega a la consulta
yo no le quito ni le muevo nada del tratamiento del médico. Lo primero porque lo ha puesto un médico y es un respeto al compañero y tendrá que ser el médico el que pone o retira, según vaya viendo la evolución del paciente, el tratamiento que le ha puesto, ¿vale? Hay veces que hay médicos que se ponen en contacto porque el paciente empieza a mejorar, se ponen en contacto y entonces, bueno, intercambiamos información ahí. Hay veces que no, que el médico se siente como muy así, o gente que llega, yo lo sé por otras compañeras, que llega con los casos prácticamente resueltos y dicen que ha sido una evolución espontánea. Y no, oiga, espontáneo no, que llevo un año y medio haciendo otra serie de cosas que me han restablecido el equilibrio, o como nos ocurrió, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. Yo una vez a una de las personas que me consultó le traté unos vértigos que la señora llevaba años con vértigos en los oídos y bueno, pues le decían que eran de las cervicales. Y yo haciendo la anamnesis y viendo el caso clínico y mirando todo en general, porque tú me dices, cualquier desequilibrio, enfermedad, es que tratamos personas. Entonces, cuando ves todo el caso, muchas veces no es que se trate con este abordaje, es que este abordaje está implicado en ese desequilibrio, porque una enfermedad siempre es un desequilibrio del organismo, ¿vale? Entonces, en el caso de estos vértigos, yo lo traté como un exceso salato en la dieta, que además trato más de un vértigo así, porque hacemos una serie de analíticas, lo vemos, y porque yo ya conozco también por dónde tirar con un abordaje diferente. Me voy a la causa que está provocando pues ese desequilibrio en los conductos semicirculares del oído y bueno, pues una serie de cuestiones que están ahí, ¿no? Y entonces, simplemente, fijaros, hay casos que son como muy bonitos, porque simplemente modificando la dieta, esta señora no ha vuelto a tener ni un solo vértigo. Había pasado por el neurólogo, había pasado por el otorrinolaringólogo a hacerle todas las pruebas y todas las puterías que nos meten ahí, nos calientan el tímpano y nos miran para ver si hay un síndrome de Meniere o venden mil cosas. Y luego resulta que haciendo modificaciones en la dieta, porque me pasé un buen rato preguntándole qué comía, cómo comía, a qué hora comía y de qué fórmula, lo detectamos, cambiamos la dieta y hasta hoy no ha habido ni un solo vértigo más. Entonces, cualquier desequilibrio, pues hasta que no venga, hay veces, a ver, hay cosas que nosotros no somos infalibles, como no lo es ningún médico y como no lo es ningún otro tipo de terapia, pero que sí, desde luego, si no se resuelve, y te digo una cosa, si vemos que no es nuestro campo, vemos que desde nuestro abordaje no se puede solucionar, o vemos que es necesario, a veces te llega gente y le tienes que decir, no, no, esto ahora mismo, además te tienes que ir al médico y que te haga una revisión de esto y de esto, de esto, que te haga una colonoscopia, que te haga tal, porque tú detectas que hay cosas que no son normales, ¿vale? Entonces, pues bueno, no cualquier desequilibrio, pero sí, sí no, en principio estamos abiertos a escuchar, porque lo que hacemos es eso, escuchar al paciente y ver qué está ocurriendo. ¿Que es abordable? Pues eso siempre se habla, se pacta y el trabajo es en equipo. ¿Que no es abordable o que corresponde a otro profesional o que tienes que trabajar, que muchas veces lo haces entre varios profesionales? Pues también, o sea que bueno, eso es lo que hay, ¿vale, Meli? Rosana, mucha información y muy rápida ya, cariño, pero es que ya te digo que ese ha sido el reto, ¿vale? Seguimos con preguntas, el tema, a ver, el tema de cómo el cerebro neurobiótico y cómo es este afectado por energías psicotrónicas de baja vibración y cómo estos crean una red que afecta a la frecuencia y ahora en el ser, pues mira, yo tengo clarísimo que todo lo que son vibraciones y todo lo que actúa a nivel energético sobre nuestro campo electromagnético nos está afectando. Respecto a lo que tú me hablas de estas vibraciones y de estas energías, no tengo conocimiento, pero que vamos, que desde luego toda la parte energética y toda la parte electromagnética altera nuestra microbiota, no lo dudes un minuto. O sea que bueno, yo muchas veces hay muchos temas en los que no he querido entrar, pero ¿sabéis estos relojes tan modernos que pagas con ellos, que en realidad es un teléfono aquí en la muñeca, ¿no? Y que vas con ellos y que, bueno, pues nos dan muchísimas ventajas a nivel tecnológico. Pues bueno, es llevar una fuente de radiación todo el rato pegado a toda tu máquina cardíaca, a todo tu intestino, bueno, a partes de tu cuerpo que seguramente están recibiendo una radiación continua, ¿no? Ya no solo llevar el móvil todo el día encima, como nos pasa prácticamente a todos, sino encima ya
ponerte un reloj que muchas veces incluso dormirás con él, ¿no? Entonces, bueno, es complicado a veces también cambiar esos hábitos, pero todo eso está afectando a nuestra salud y a nuestra microbiota. A ver, el tener mal funcionamiento de la microbiota influye en la salida de accesos anales. Claro, por supuesto. Siempre que hay un acceso anal, Pedro, es porque hay una inflamación de toda la mucosa y hay una desestructuración de toda esa parte. O sea que si fístulas en el ano y todo lo que es inflamación en toda esa zona, por supuesto que la microbiota, sobre todo porque la microbiota desencadena inflamación o regula inflamación. Es decir, el tener una microbiota disbiótica te produce siempre un proceso inflamatorio y luego eso, donde sea tu parte que estés más predispuesto genéticamente o epigenéticamente, pues ahí va, por ahí el cuerpo se expresa por ahí, ¿vale? Vale, también mucha gente dando las gracias. Gracias a César también. A ver, una pregunta. ¿Cómo conocer el estado de mi mucosa gástrica para previamente empezar el tratamiento? Vale, para la mucosa gástrica tenemos otras fórmulas de conocerlo. No he entrado en nada de estómago porque sería interminable. No es abordable en 1 hora y media poder hacer todo esto, pero también tratamos mucosa gástrica y todos los problemas que os he contado, ¿no? Hay mucha gente que cada vez hace la consulta con tratamientos crónicos de años y años de omeprazol que han afectado a muchas otras partes de su salud. Con lo cual tenemos que empezar a regenerar esa mucosa intestinal y hay que empezar a tratar el estómago y todo lo que implica la mucosa gástrica. Claro que sí. Vale, a ver. Por aquí, más preguntas. Voy avanzando, ¿eh? Me queda ya menos, chicos. Muchas gracias, Mar. Bien, gracias a vosotros. Vale. Gracias, Gema. Gracias, vale. Bueno, QQ me vuelve a preguntar acerca de los DHS de Hammer, toda la parte emocional. Yo no soy especialista en esto. Tengo compañeros dentro de la PNI que sí, todos los procesos sistémicos familiares, cómo afecta a toda la parte del sistema digestivo. Vosotros, si estáis formados en esto, ya os digo que sí, con toda la escuela que tiene Hammer, pues por supuesto que sí, toda la parte emocional y muchas veces hay ahí improntas que a nivel de órganos y a nivel de tejidos pues están presentes, ¿no? Pero yo no soy especialista en eso. QQ ya no me dan más horas de día. Son áreas que tengo ahí, que tengo en mi biblioteca para poder ir abordando, pero tengo que ir poco a poco y bueno, al final pues tienes que tener vida familiar y personal y bueno, aunque esto es una forma de vida, porque la verdad que los que estamos en esta parte con este abordaje vivimos lo nuestro pues de una manera también donde no ponemos demasiado límite entre lo profesional o personal, pero bueno, hay veces que tienes que empezar a ponerlo. A ver, Kiki, la ingesta de yogur es buena hacerla cada cuánto tiempo. Aquí no hay reglas fijas, Kiki. No, el yogur es un alimento bueno, mejor si es de cabra, ¿vale? Hay que intentar evitarlo, sobre todo si hay una disbiosis, evitaríamos los lácteos, o por lo menos yo los retiro de entrada y como mucho dejo de cabra por las proteínas que lleva, ¿vale? Entonces, es que no quiero meter demasiadas palabras técnicas. Entonces, según las proteínas y cómo alteran y lo proinflamatorias que son, el yogur es muy bueno porque es un alimento fermentado, pero aquí no hay alimentos buenos ni malos. En PNI hay alimentos que utilizamos en un momento determinado del tratamiento y hay otros que retiramos, según veamos cómo es esa microbiota. Y eso es totalmente personalizable. No hay un patrón de alimentación, ni nada es bueno ni nada es malo. Es apropiado o no apropiado en un determinado momento, ¿vale? Viviana nos da las gracias también, yo le doy las gracias a ella por estar aquí también y por dedicar su tiempo. Rocío también nos da las gracias. ¿Se puede tratar el hígado graso con eficacia? Sí, sí tratamos desde PNI y hay buenos resultados. De Rocío sobre el hígado graso. Sí, por supuesto que sí. María Mangano, gracias, interesante. Vale. Qué bueno, mira, ella está operada, todo bien, gracias, describido enfermedad.
Bien. ¿Aconsejas fermentados como kefir y chucrut? Sí, claro que sí. Todos los fermentados son muy buenos prebióticos, pero también cuando estamos en embiosis, ¿vale? Hay momentos que a lo mejor hay que hacer alguna estrategia de retirarlos temporalmente, pero como base son buenísimos porque son prebióticos de calidad, sobre todo si son fermentados de calidad, ecológicos y bueno, pues que los cuidáis, que yo sé que hay mucha gente que todo esto ya lo controla muchísimo y por supuesto que sí, sí, sí. A ver, Inma, 2 años con mucho dolor abdominal, me hacen pruebas y nada sale, tengo muchos dolores. Pues seguramente sería bueno, Inma, que pudieses abordar desde este punto de vista, ¿vale? A ver si tengo nefropatía, inmunoglobulina A, nunca me dicen si debería tener cosas concretas. Esta es Elizabeth, inflamación de la izquierda a la altura de la cintura. A ver, con una nefropatía de base, ¿vale? Está claro que habría que ver qué tipo de nefropatía, ¿vale? Y bueno, pues habría que ver qué otras cuestiones hay. O sea, en realidad, tener como yo os digo, que nos ponga la etiqueta sí, que por supuesto hay un tema que hay que atender a nivel renal, pero y que desde luego hay que tener en cuenta para cualquier fase de tratamiento, pero es que habría que ver tu caso en concreto, Elizabeth, ¿vale? Cristina nos pregunta qué opinas con la controversia con los lácteos. Bueno, pues aquí nos podríamos tirar mucho tiempo. En principio nosotros los retiramos los lácteos de vaca, ¿eh? El de vaca sobre todo porque son proinflamatorios. Luego hay veces que se pueden reincorporar y sobre todo porque ni siquiera es que los lácteos que llegan hoy en día a nivel comercial son de muy poca calidad. Entonces el problema ya no es ni siquiera las proteínas que tiene la leche, ¿no? Que muchas veces hablamos de la lactosa y la lactosa, bueno, puede haber una intolerancia, que es un azúcar, es el azúcar de la leche, pero en realidad lo que es más proinflamatorio no es la lactosa, no es el carbohidrato de la leche, sino es las proteínas. Por eso normalmente dejamos de base la de cabra, ¿vale? Que lleva solo un tipo de proteína y es mucho menos proinflamatoria. Entonces, bueno, aquí los lácteos, Cristina, podríamos estar otras 3 horas, ¿vale? Vale, todo, gracias, gracias. No me quiero dejar a nadie, chicos, pero ya, se acabó. Aquí se han terminado. Ah, no, quedan más. A ver, no sé si hay más, ¿no? Ana María dice, en mi casa siempre tengo gases y me siento hinchada. He dejado de consumir muchos alimentos y sigo igual. Seguramente tienes algo que atender. Ana María, tú serías un caso también a estudiar porque es muy típico bueno, hay veces que dejas de comer ciertos alimentos, pero no son los que realmente, o sea, habría que hacer un estudio de cómo está tu microbiota y ver qué está ocurriendo ahí, ¿vale? Vale. Nos dicen, el pan también dicen que es inflamatorio. ¿Eso es cierto? A ver, os cuento. El pan depende, entendemos que estamos hablando de pan de trigo, ¿vale? Porque luego hay pan de semillas de trigo sarraceno. Sabéis que el trigo sarraceno no es un trigo, se llaman trigo sarraceno, pero es una semilla, ¿vale? Que no da ningún problema. Y en cuanto al gluten, porque el pan como tal, y el pan que hoy en día consumimos es pan de baja calidad. El gluten daría para un seminario entero. Solamente hablar de gluten y de los tipos de gluten que hay y de los que, lo que sí os puedo hacer a modo de resumen y para poner en 3 frases es: el gluten es una proteína, como bien sabéis, del trigo, está altamente alterada a nivel genético. O sea, si el gluten normal y la proteína del gluten del trigo primitivo, que ahora, bueno, pues es lo que conocemos como espelta y siempre ha sido la espelta, es cuatriploide, o sea, tiene 4, a nivel genético es cuatriploide, tiene 4 alelos. Cuando nos vamos al gluten que está modificado, llegamos hasta 30 y tantos. O sea, imaginaos qué modificación tan brutal ha tenido. El problema del gluten es que esta proteína que en origen, de la espelta en origen, que yo no creo que ni la espelta que nos venden ahora como espelta realmente sea primitiva, ¿vale? Que sería lo ideal. El gluten que ahora nos llega para, primero, nos llega contaminado, ¿vale? Hay creo que en Alemania y en Francia, creo que es el glifosfato, puede ser, ahora mismo no me acuerdo si, creo que es el glifosfato, no me quiero equivocar, pero el problema que trae el gluten, aparte de toda la modificación genética que trae, es que muchos campos de trigo, de cereal, para crear más rendimiento en la cosecha, le echan este tipo de pesticida.
y eso tiene un montón de implicaciones también y un montón de toxicidad. Con lo cual el gluten viene cargado además de pesticida, pero per se, aunque no venga cargado de este pesticida, per se es una molécula muchísimo más grande que la molécula natural de origen, la primitiva, ¿vale? Entonces es una molécula, lo primero, pensar gluten es porque aglutina. Los farmacéuticos utilizamos el gluten para dar consistencia y aglutinar a veces ciertas masas que tenemos que preparar para luego encapsularlas, para hacer granulados, es decir, el gluten aglutina, es decir, pega, es el pegamento de las masas. Y además el gluten modificado así, de esta manera tan genética, lo que le da es mucha flexibilidad a las masas. Por eso se ha imperado tanto, porque ahora las masas no está el panadero ahí, dale que te pego, no hacen las masas a mano como antiguamente se hacían, ¿vale? Sino que se meten en máquinas a unas velocidades industriales que son de, pues eso, a unas velocidades enormes, y entonces la masa tiene que ser elástica, no se puede romper, porque imagínate que se rompa la masa por el camino y para todo el proceso industrial de la máquina. Imagínate las pérdidas que serían para la industria, ¿vale? Del pan y de todos los carbohidratos. Con lo cual, el gluten que hoy en día comemos es caca. O sea, gluten igual a caca. Yo siempre se lo digo así a la gente porque es algo que se queda en la mente. Gluten, caca, porque es algo pegajoso, que lo mismo que aglutina las masas, luego también en todo ese cepillo del enterocito va a ir cubriendo y va a ir atrofiando. Luego es una molécula súper grande que lo único que va a hacer es alterar toda la permeabilidad y normalmente en analíticas, no nos hemos parado en ver la analítica, pero vemos todas las antigliadinas están alteradas y crea muchísima permeabilidad. Por lo tanto, el pan también es una de las, el pan de trigo tal cual lo tenemos, es totalmente inflamatorio y no solo inflamatorio por el tamaño que tiene y por todo lo que os he contado, sino que además crea permeabilidad intestinal, con lo cual hay que intentar, sobre todo cuando hay una disbiosis, lo retiramos totalmente, como si fuese celíaco, ¿vale? Luego hay muchas personas que tienen, es una nueva enfermedad que se está describiendo y hay algunos médicos que lo tienen en cuenta. El doctor Isasi, por ejemplo, si queréis buscarle, lo cuenta muy bien. Es enfermedad de sensibilidad al gluten no celíaca y es uno de los pocos que en el hospital de Porta de Hierro lleva ese tipo de prácticas. No es un PNI, pero bueno, por lo menos contempla el gluten como reumatólogo, ¿sabes? Porque sí es muy proinflamatorio. Entonces, pues bienvenidos todos estos médicos que sí hacen ese tipo de cosas y que lo hacen muy bien, ¿no? Vale, a ver, vamos cerrando, chicos, ¿eh? Ya está todo. Vale. Respondo solamente la última, ¿vale? Y ya terminamos, chicos, porque se nos hace muy tarde, ¿vale? Es una pregunta de Marcos. Y que me hicieron un estudio famoso de los microbios, no me acuerdo el nombre, y de positivo. Tuve que hacer un tratamiento para la flora, pero el tema sigue latente. Entiendo que el de microbios, a lo mejor hicieron un estudio de Helicobacter pylori, puede ser, ¿vale? Que es una bacteria al estómago, ¿vale? Daría positivo, no sé, es que Marcos, no sé exactamente, el microbio es algo muy genérico. Imagínate todos los que hemos sacado hoy en la presentación, todos esos se consideran microbios o bueno, bacterias, ¿vale? Microorganismos. Entonces, bueno, sigue latente porque muchas veces hay recidiva porque no se trata todo el escenario. Y el problema no es solo el Helicobacter pylori, el problema es que muchas veces surgen otras cosas. Mientras que no arregles, si fue Helicobacter pylori, mientras que no arregles la acidez de tu estómago, no sé si serás tomador de omeprazol o no, es muy probable que con un Helicobacter pylori sí, pero tienes que arreglar el ácido de tu estómago, Marcos. Mientras que eso no lo arregles, y hay una fórmula y un protocolo y luego vamos viendo, claro, porque podemos aplicar protocolos, pero luego ya os digo que cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, aquí terminamos. Ha sido un placer. Hemos respondido a todas las preguntas, o por lo menos lo hemos intentado. No sé si os habré aclarado mucho. Y nada, enviaros un beso enorme. Ha sido un gustazo. Y nada, muchas gracias a los que seguís aquí. Y bueno, pues muchas gracias también a los que han estado todo el rato, que ya a las horas me extraña que hayan tenido que atender otras cosas. Así que lo dicho.
Me ha encantado estar aquí con vosotros, compartir este ratito y nos vemos seguro en cualquier otro foro y en cualquier otro momento. Gracias a todos. Chao.